Todos rieron cuando el jefe gritó: «Costó 500,000, nadie lo toca gratis». El niño se quedó allí sin nada, hasta que dio un paso al frente y ofreció su única vaca. Las manos empezaron a temblar, los murmullos se apagaron y todo el lugar quedó en silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol todavía no salía sobre el rancho La Esperanza. El cielo estaba pintado de un color gris claro, como el humo de la leña por la mañana. En la pequeña casa de los trabajadores, junto a la cocina grande, Juanito abrió los ojos. Escuchó un sonido suave, un mugido bajo y conocido que venía del exterior. «Ya voy, Luna», susurró Juanito saltando de su cama pequeña. Se vistió rápido. Sus pantalones tenían un parche en la rodilla, de color azul más oscuro que el resto. Sus zapatos estaban desgastados, pero los amarró con fuerza. Salió sin hacer ruido, cerrando la puerta de madera con cuidado para no despertar a su mamá. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y a hierba. Juanito caminó directo hacia el corral pequeño, donde una vaca blanca y negra lo esperaba. La vaca movió la cabeza y sus orejas se agitaron de una manera especial al verlo. «Buenos días, amiga», dijo Juanito, abriendo la puerta del corral y entrando. Luna se acercó y bajó su cabeza grande. Juanito puso su frente contra la frente de la vaca, entre sus ojos grandes y tranquilos. Era su saludo. «¿Tuviste sueños lindos?», preguntó el niño, tomando un balde limpio y un banquito pequeño. «Yo soñé que volábamos. Tú tenías alas grandes como un ángel vaca». Luna emitió otro mugido suave, como si entendiera. Juanito se sentó en el banquito y comenzó su trabajo. Sus manos, aunque pequeñas, eran hábiles. El sonido de la leche cayendo en el balde de metal era un ritmo constante y pacífico. Mientras trabajaba, hablaba. «Hoy la señora Rosa necesita leche para el queso. Dice que la tuya es la mejor. Yo le digo que es porque eres la vaca más buena del mundo». Luna se quedó quieta, solo el movimiento de su costado al respirar. «Anoche extrañé a papá», continuó Juanito, su voz bajando un poco. «Mamá también. La escuché llorar un poquito cuando pensó que yo dormía, pero no le dije nada. No quiero que se ponga triste otra vez». Terminó de ordeñar y acarició el cuello de Luna. La vaca giró la cabeza y lamió su brazo con su lengua áspera y cálida. Juanito sonrió. «Tienes razón, hay que ser fuertes, como tú y como yo». Tomó el balde, que ahora estaba lleno hasta la mitad, y salió del corral. Aseguró la puerta. Caminó hacia la cocina grande del rancho, una construcción de adobe con un techo de teja. Del interior salía el olor a café recién hecho y a leña encendida. Al entrar, el calor lo envolvió. Su mamá, María, estaba de espaldas, moviendo una olla grande sobre el fogón. «Buenos días, mijo», dijo María sin voltear, como si lo hubiera sentido llegar. «Buenos días, mamá. Traje la leche». María se secó las manos en su delantal y se acercó. Era una mujer joven, pero sus ojos tenían un cansancio que iba más allá de los años. Tomó el balde y lo dejó en la mesa. Luego puso sus manos en los hombros de Juanito. «Te levantaste con el alba otra vez. ¿Por qué no duermes un poco más?» «Luna me llama», dijo Juanito, encogiéndose de hombros. «Y me gusta ayudarte». María lo miró, y por un momento, su mirada se llenó de una tristeza tan profunda que Juanito casi quiso abrazarla. Pero luego ella sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera, y le alborotó el cabello. «Eres un buen hombre, Juanito. Tu papá estaría...». Hizo una pausa, tragando saliva. «Estaría muy orgulloso. Ahora, ¿me ayudas a llevar estas tortillas a la mesa grande? Los vaqueros ya vienen con hambre». Juanito asintió, contento de tener una tarea. Tomó el canasto lleno de tortillas calientes, envueltas en un trapo limpio, y salió al patio central del rancho. El rancho, La Esperanza, se estaba despertando. Los gallos cantaban. De las montañas de Jalisco que rodeaban el valle, bajaba una neblina fina. El aire aún era fresco. Varios hombres, los vaqueros, salían de sus cuartos, estirando los brazos y saludando con la cabeza. Algunos iban hacia el pozo a lavarse la cara. Juanito puso el canasto sobre una mesa larga de madera, bajo un techo de palma que daba sombra. En la mesa ya había platos, tazas y una gran olla de frijoles. «Ahí está el pequeño Juanito», dijo una voz ronca. Era el viejo Tomás, el vaquero más anciano del rancho. Se acercó y tomó una tortilla. «¿Y tu sociable, ya desayunó?» «Luna tomó un poco de hierba fresca», respondió Juanito, usando el apodo cariñoso que Tomás le había dado a la vaca. «¿Está contenta?» «Claro que está contenta. Tiene al mejor cuidador de todo Jalisco», dijo Tomás con un guiño. Su rostro estaba lleno de arrugas, como un mapa de todos los años que había trabajado bajo el sol.
Poco a poco, los demás vaqueros se fueron acercando. Saludaban a Juanito con palmaditas suaves en la espalda o le hacían preguntas sobre Luna. Él respondía con cortesía, pero sin hablar mucho. Observaba más de lo que hablaba. Veía cómo los hombres se sentaban, comían rápido y hablaban en voz baja sobre el trabajo del día. Reparar una cerca, llevar unas reses al otro potrero, revisar el pozo de agua. De repente, todas las conversaciones se detuvieron. Un silencio cayó sobre la mesa. Don Rodrigo Mendoza había salido de la casa grande. El dueño del rancho caminaba con paso lento y firme por el sendero de piedra que llevaba desde su casa hasta el patio. Era un hombre alto, con la espalda muy recta. Llevaba un sombrero de vaquero, una camisa limpia y pantalones de trabajo bien planchados. Su rostro era serio, con una mandíbula fuerte y ojos que parecían ver todo. Nadie dijo nada, solo se escuchaba el sonido de sus botas contra las piedras. Don Rodrigo se detuvo al borde del área de sombra. Sus ojos recorrieron la mesa, la comida, los hombres. Finalmente su mirada se posó en Juanito, quien se había quedado quieto junto a la mesa, con las manos detrás de la espalda. «Buenos días, patrón», dijeron varios vaqueros al mismo tiempo, bajando un poco la cabeza. Don Rodrigo asintió una vez, un movimiento breve de su cabeza. «Buenos días», dijo su voz. Era una voz grave, que no necesitaba gritar para llenar el espacio. «Hoy se termina la cerca del Potrero Sur. Las maderas están listas. Quiero el trabajo hecho antes de que se ponga el sol. Nada de medias tareas». «Sí, patrón», respondió Tomás en nombre de todos. Don Rodrigo sacó entonces un reloj de bolsillo de plata de su pantalón. Lo abrió, lo miró y le dio cuerda con un gesto preciso. Era exactamente la hora 6 de la mañana. Cerró el reloj con un clic seco y lo guardó. Sin otra palabra, giró y comenzó a caminar hacia los establos más grandes, donde estaban sus mejores caballos de trabajo. La tensión en el aire se disipó un poco. Los vaqueros volvieron a susurrar, ahora sobre la cerca del Potrero Sur. Juanito dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Siempre se sentía así cerca de don Rodrigo. No era miedo exactamente, sino un respeto tan grande que lo hacía sentirse muy pequeño. «No muerde, niño», murmuró Tomás, tomando otra tortilla. «Solo es duro, como la madera de mezquite. Por dentro, quizás es otra cosa, pero nadie lo ha visto». Juanito asintió, aunque no entendía del todo. ¿Cómo podía un hombre ser una cosa por fuera y otra por dentro? Él siempre era igual, Juanito por fuera y Juanito por dentro. Recogió el canasto vacío y regresó a la cocina. Su mamá ya estaba lavando los primeros trastes. «¿Viste a don Rodrigo?», preguntó María, pasando un trapo sobre un plato. «Sí, mamá». «¿Te habló?». «No, solo nos miró a todos». María asintió, como si esa fuera la respuesta esperada. «Es un hombre de pocas palabras, pero es justo. Nos da trabajo, un techo, comida. Nunca nos ha faltado nada. Por eso debemos respetarlo». «Yo lo respeto», dijo Juanito rápidamente. «Es solo que nunca sonríe». María se quedó callada por un momento. «Algunas personas pierden las ganas de sonreír, mijo. La vida les quita algo y se les olvida cómo se hace. Ahora, ¿vas a ir a la escuela hoy?». Juanito hizo una mueca. La escuela era un pequeño edificio en el pueblo, a 1 hora de camino. Iba 3 veces por semana. Le gustaba aprender, pero le disgustaba estar lejos del rancho, de Luna y de su mamá por tanto tiempo. «Sí, pero regreso pronto». «Bien, ve a cambiarte la camisa. La que tienes huele a establo». Juanito obedeció. Regresó a su cuarto, se puso una camisa menos desgastada y tomó su mochila de tela, donde llevaba un cuaderno y un lápiz. Al salir de nuevo, pasó por el corral de Luna. La vaca estaba recostada, masticando lentamente. «Me voy a la escuela, Luna. Cuida a mamá, yo regreso luego». Luna mugió una vez. Para Juanito, eso significaba «está bien». Comenzó a caminar por el camino polvoriento que salía del rancho. A un lado estaban los pastizales verdes, con algunas reses pastando. Al otro lado, las montañas se alzaban, imponentes y azules en la distancia. El sol ya estaba más alto, calentando la tierra. Mientras caminaba, pensaba en su papá. Lo recordaba poco, solo fragmentos, unas manos grandes levantándolo para ponerlo sobre un caballo, una risa profunda, la sensación de seguridad. Luego, el accidente con el toro, su mamá llorando por días, y su propia promesa, hecha en silencio. «Yo seré el hombre de la casa ahora, yo los cuidaré a los dos». Pero a veces se sentía tan pequeño para una promesa tan grande. Llegó a la escuela, un lugar lleno de niños que vivían en otros ranchos o en el pueblo. El día pasó lento. Sumas y restas, una historia sobre los héroes de México.
A la hora del recreo, Juanito se sentó bajo un árbol a comer el taco de frijoles que su mamá le había preparado. Un niño más grande, hijo de un comerciante del pueblo, pasó cerca. «Oye, Juanito, esos son los mismos zapatos del año pasado, se les ve la suela casi rota». Juanito miró sus zapatos. Era cierto. Se le asomaba un poco de su calcetín gris por un lado. No dijo nada, solo miró al niño y luego miró a su taco. El niño se rió y se fue. Juanito no se sintió triste, solo sintió un vacío raro en el estómago. No era hambre, era otra cosa. Acabó su comida en silencio. Al terminar la escuela, emprendió el camino de regreso a la esperanza. Esta vez, el sol estaba detrás de él, pintando todo de color naranja. Le gustaba esta hora. El rancho se veía tranquilo, como un lugar dormido. Al entrar, fue directo a ver a Luna. Ella se levantó al verlo y se acercó a la cerca. Juanito metió los brazos por entre los maderos y abrazó el cuello peludo de su amiga. La sensación de paz lo inundó. «Ya estoy aquí», dijo. «El niño de los zapatos rotos se burló de mí hoy, pero no le hice caso, como tú dices. No vale la pena». Por supuesto, Luna no había dicho nada, pero para Juanito, su silencio y su presencia siempre tenían las respuestas correctas. Pasó la tarde ayudando en pequeñas tareas, recogió algunos huevos del gallinero, le llevó agua fresca a su mamá a la cocina. Observó desde lejos a los vaqueros que regresaban cansados de reparar la cerca, sus camisas manchadas de sudor y polvo. La noche cayó rápido en las montañas. Después de cenar frijoles y arroz con su mamá en su pequeña casa, Juanito se acostó. A través de la ventana abierta podía ver las estrellas, millones de ellas, brillando sobre la esperanza. Escuchaba los sonidos nocturnos del rancho, el viento en los árboles, el lejano relincho de un caballo, el ronroneo de un grillo. Eran sonidos que conocía desde siempre, sonidos que significaban que todo estaba en su lugar, que todo estaba bien. Su último pensamiento antes de dormirse fue para su papá. «Estoy cuidando de mamá y de Luna», pensó. «No te preocupes». Y así, en la calma profunda de la noche, Juanito se durmió. No sabía que al día siguiente, el sonido de un camión enorme rompería para siempre la tranquilidad de su mundo, y que un caballo llamado Relámpago entraría en su vida, trayendo consigo un desafío que pondría a prueba la promesa de su corazón valiente. Fuera, en el camino principal, muy lejos todavía, los faros de un gran camión cortaban la oscuridad, acercándose lentamente hacia el rancho. El rugido del motor fue lo primero que rompió el silencio de la mañana. No era el sonido suave de la camioneta de don Rodrigo, ni el traqueteo familiar del tractor viejo. Este era un sonido profundo, que venía de lejos y hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Juanito estaba en el corral con Luna. Ambos alzaron la cabeza al mismo tiempo. «¿Qué es eso?», murmuró el niño. Luna movió las orejas, inquieta. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. De la casa de los trabajadores salieron hombres, restregándose los ojos. De la cocina salió María, con las manos aún enjugadas en el delantal. Todos miraban hacia el camino polvoriento que serpenteaba desde la carretera principal hasta el corazón del rancho La Esperanza. Por la puerta de su casa, don Rodrigo apareció. No parecía sorprendido. Más bien, tenía la mirada de alguien que espera algo. Cruzó los brazos y observó. Un gran camión, color azul oscuro, apareció entre los árboles. Era enorme, con remolque y unas letras blancas en los costados que Juanito no podía leer desde allí. Avanzaba lento, levantando una nube de polvo dorado con el sol de la mañana. «¿Un camión de esos aquí?», dijo el viejo Tomás, acercándose a la cerca donde estaba Juanito. «Eso no es para traer alimento para el ganado». El camión se detuvo justo en el patio central, frente a la casa grande. El motor se apagó con un último estruendo. El silencio que siguió pareció aún más profundo. La portezuela del conductor se abrió. Un hombre con gorra y overol bajó. Saludó con la cabeza a don Rodrigo, quien se acercó con su paso firme. Hablaron en voz baja. Luego, el hombre del camión fue a la parte trasera del remolque y comenzó a manipular unas gruesas cadenas y una rampa metálica. El ruido metálico atrajo a más gente. Todos se fueron acercando, formando un semicírculo curioso pero respetuoso, a una distancia prudente. Juanito, sin pensarlo, salió del corral y se acercó también, quedándose al lado de su mamá. Ella puso una mano en su hombro. «¿Qué traerá mamá?», preguntó Juanito en un susurro. «No sé, hijo, algo importante, seguro». La puerta trasera del remolque se abrió con un chirrido. La oscuridad del interior era total. El hombre del camión habló con suavidad, con palabras que no se alcanzaban a oír.
Y entonces algo se movió dentro. Un sonido fuerte, el golpe de un casco contra el piso de madera, luego otro. Y de la oscuridad salió primero una cabeza, luego un cuello arqueado y poderoso, y después el cuerpo entero de un caballo. Pero no era un caballo cualquiera, era el animal más grande y hermoso que Juanito había visto en su vida. Su pelaje era de un color gris plateado, como el cielo antes de una tormenta, pero que brillaba bajo el sol como si estuviera mojado de diamantes. Sus músculos se marcaban bajo la piel, suaves y a la vez fuertes. Tenía las patas largas y finas, y una cola larga y sedosa que casi barría el suelo. Sus ojos eran grandes, negros y brillantes, y miraban a su alrededor con un aire de nobleza y quizás un poco de nerviosismo. Un suspiro colectivo escapó del grupo de personas. Alguien, quizás uno de los vaqueros más jóvenes, dejó escapar un «ah» de asombro. El caballo bajó por la rampa con cuidado, guiado por el hombre del camión. Sus cascos sonaron claros contra las piedras del patio. Se detuvo y sacudió la cabeza, haciendo que su crin, larga y oscura, volara como una bandera. Don Rodrigo observaba al animal, y por primera vez, Juanito vio algo diferente en la cara del patrón. No era una sonrisa, pero sus ojos, usualmente tan fríos, tenían un brillo de satisfacción profunda. El hombre del camión le pasó una cuerda fina y fuerte a don Rodrigo, quien la tomó con firmeza. Intercambiaron algunas palabras más, papeles, una pluma. Luego, el hombre subió de nuevo a su camión, arrancó el motor y lentamente dio la vuelta y se fue por donde había venido. La nube de polvo se lo tragó. Quedaron ellos, el silencio y el enorme caballo plateado. Don Rodrigo giró hacia la gente, dando un pequeño tirón suave a la cuerda. El caballo lo siguió, moviéndose con una gracia que parecía imposible para un animal tan grande. «Atención todos», dijo don Rodrigo. Su voz clara y grave no necesitó gritar. Todos se pusieron rectos mirándolo. Juanito sintió la mano de su mamá apretándole el hombro. «Este caballo», comenzó don Rodrigo, acariciando el cuello del animal, «ahora es parte de la esperanza. Se llama Relámpago. Es un semental pura sangre árabe». Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran en el aire. «Costó $500,000. Un murmullo recorrió el grupo. Los ojos se abrieron más. 500,000. Era una cifra que no cabía en la cabeza. Juanito miró a su mamá. Ella tenía los labios apretados, como haciendo cálculos silenciosos de cuántos años de trabajo de cocinera representaba eso. «Es mi tesoro», continuó don Rodrigo, y su tono se volvió más duro, más cortante. «Mi inversión más importante. Por eso, las reglas son claras. Nadie, absolutamente nadie, se acerca a este establo sin mi permiso expreso». Sus ojos recorrieron cada rostro, uno por uno. Se detuvo un instante en cada vaquero, en María, y por un fugaz segundo, en Juanito. Nadie le da de comer, nadie le da de beber, nadie lo toca, ni para acariciarlo. ¿Está claro? Los adultos asintieron en silencio. Algunos bajaron la mirada. Otros murmuraron un «sí, patrón». «Su establo es el del fondo, el que estaba vacío. Lo limpiaron ayer. Será solo para él. Yo me encargaré personalmente de su cuidado. El resto», dijo, dando un paso al frente, «sigue con su trabajo como si nada hubiera cambiado». Con eso, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la casa grande, donde estaban los establos mejores. Relámpago lo siguió, su pelaje brillante pareciendo una mancha de luz de luna caminando sobre la tierra. La gente se quedó ahí, inmóvil, viéndolos alejarse. Poco a poco, el hechizo se rompió. «$500,000», murmuró Tomás, sacudiendo la cabeza. «Por un solo caballo. Con eso te compras 20 ranchos como este». «O una vida entera de descanso», dijo otro vaquero. María suspiró y dio un suave tirón a Juanito. «Vamos tú. A mí me toca preparar el almuerzo y a ti ir a la escuela». Pero Juanito no se movía. Sus ojos, color avellana, estaban fijos en el punto donde Relámpago y don Rodrigo habían desaparecido. Una sensación nueva, grande y ardiente, crecía dentro de su pecho. Era como un imán que lo jalaba hacia aquel establo del fondo. «Juanito», repitió su mamá, con más firmeza. «Sí, mamá», dijo él, pero su voz sonaba lejana. Caminó de vuelta a su casa para tomar su mochila, pero su mente no estaba en los libros, ni en la escuela, ni siquiera en Luna en ese momento. Solo veía el brillo del pelaje plateado, la curva poderosa del cuello, la mirada inteligente de aquellos ojos negros. Durante todo el camino a la escuela no habló. Los otros niños charlaban, pero él iba en silencio.
En clase, el maestro hablaba de geografía, pero Juanito miraba por la ventana, viendo en su mente al caballo bajar de aquel camión, una y otra vez. A la hora del recreo, se sentó solo otra vez. El niño de los zapatos nuevos pasó cerca y dijo algo, pero Juanito ni siquiera lo escuchó. Su mundo se había reducido a una sola imagen: relámpago. En el camino de regreso, su paso era más rápido. Quería llegar, quería ver si el caballo estaba fuera, si don Rodrigo lo estaba paseando. Pero cuando llegó al rancho, todo parecía normal, demasiado normal. Los vaqueros estaban en los potreros. El sonido del martillo sobre el yunque venía de la herrería. El olor a tortillas de la cocina. Se acercó al corral de Luna. Su amiga vino a saludarlo, pero él la acarició con distracción. ¿Lo viste, Luna?, le susurró. Era como un sueño, no sé, nunca vi algo así. Luna mugió y lo empujó suavemente con su cabeza. Juanito miró hacia los establos. No se veía a nadie. El establo del fondo tenía la puerta superior cerrada. Un deseo tan fuerte que casi le dolía en el cuerpo lo invadió. Solo quería verlo otra vez. Solo quería estar cerca. Quería, más que nada en el mundo, sentir con sus dedos si ese pelaje era tan suave como parecía. Pero las palabras de don Rodrigo resonaban en sus oídos. Nadie lo toca. Era una orden clara. Don Rodrigo no daba órdenes dos veces. Todo el mundo en La Esperanza lo sabía. Juanito fue a ayudar a su mamá en la cocina, lavando los trastes de la tarde. María lo observaba mientras picaba verduras. «Te quedaste muy callado hoy, hijo. ¿Es por el caballo?». Juanito asintió, frotando con fuerza un plato. «Es muy lindo, ¿verdad?». «Sí, mamá. Pero es del patrón, una cosa muy valiosa. Tú lo escuchaste. No debemos ni acercarnos». «Yo sé», dijo Juanito, pero su voz sonaba débil. Sabía que su mamá tenía razón. Sabía que desobedecer a don Rodrigo era la peor idea. Pero el deseo no se iba. Era como una piedra caliente dentro de su estómago. Esa noche, después de cenar, no pudo resistir. Le dijo a su mamá que iba a dar una última vuelta para asegurarse de que Luna estuviera bien. Salió y, en lugar de ir al corral, se deslizó entre las sombras de los edificios, hacia los establos. El aire era fresco. La luna, un cuarto creciente, daba poca luz. Se acercó al establo del fondo con el corazón latiendo tan fuerte que creía que lo iban a escuchar. Se pegó a la pared de madera y se asomó lentamente por la ventana abierta de la parte superior. Dentro, en el puesto iluminado por una luz tenue, estaba Relámpago. No dormía. Estaba de pie, quieto, como una estatua de plata. Sus costados se movían con su respiración tranquila. De vez en cuando sacudía la cabeza o movía una oreja. Juanito contuvo el aliento. Estaba tan cerca. Podía ver los detalles, la textura de su crin, la suavidad de sus hollares, la inteligencia de su mirada. El caballo volvió la cabeza y sus ojos negros miraron directamente hacia la ventana, hacia la sombra donde Juanito se escondía. El niño no se movió. No sabía si el caballo lo podía ver, pero sintió una conexión, un hilo invisible que iba desde sus ojos hasta aquellos ojos grandes y serenos. Por un momento, olvidó la prohibición, olvidó el miedo, olvidó todo. Solo existía la belleza majestuosa del animal. De repente, una voz áspera sonó a sus espaldas. «¿Qué haces aquí?». Juanito se sobresaltó tan fuerte que casi cayó. Al girar, vio la figura alta y oscura de don Rodrigo, de pie a unos pasos, con los brazos cruzados. Su rostro estaba en sombras, pero su postura era de total desaprobación. El miedo, frío y agudo, le cortó la respiración a Juanito. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. La voz de don Rodrigo no era un grito, era más bien un frío corte en la quietud de la noche. Juanito sintió como si esa pregunta lo hubiera pinchado, convirtiéndolo en una estatua de miedo. Yo solo... tartamudeó Juanito, buscando palabras que no llegaban. Sus ojos iban de la sombra severa del patrón a la ventana iluminada del establo, donde el perfil de Relámpago se recortaba como un fantasma hermoso. Don Rodrigo dio 2 pasos adelante. La luz de la luna cayó sobre su rostro. No parecía enfadado, sino impenetrable. Sus ojos estudiaban a Juanito como si fuera un animal desconocido aparecido en su propiedad. «¿No escuchaste mis órdenes esta mañana?», preguntó, y su tono era tan plano que daba más miedo que un regaño. «Sí, señor», consiguió decir Juanito bajando la cabeza. Sus manos se aferraban a la madera áspera de la pared. «Las escuché». «¿Y entonces qué significa esto?». Juanito no sabía qué responder. Decir «quería verlo» sonaba tonto y desobediente. Decir «no pude evitarlo» era débil.
Se quedó en silencio, tragando saliva, sintiendo que el latido de su corazón lo traicionaba, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Don Rodrigo lo observó por un largo momento. Luego, su mirada se desvió hacia la ventana del establo, hacia donde estaba el caballo. Cuando volvió a mirar a Juanito, algo en su expresión había cambiado. No se había suavizado, pero la dureza parecía más pensativa. «Vete a dormir, muchacho», dijo finalmente, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Y que no te vuelva a encontrar aquí de noche, ¿está claro?» «Sí, señor don Rodrigo», murmuró Juanito, sintiendo una mezcla de alivio agrio y una decepción enorme. El alivio porque no lo había castigado. La decepción porque se iba sin haber tocado a Relámpago, y ahora probablemente nunca podría hacerlo. Giró y echó a correr, sus pies descalzos haciendo poco ruido sobre la tierra fría. No miró atrás, corrió directo a su casa, se deslizó por la puerta y se metió en su cama, temblando. María dormía profundamente en la habitación contigua. Juanito se tapó hasta la cabeza, pero la imagen del caballo plateado y los ojos oscuros de don Rodrigo bailaban en la oscuridad detrás de sus párpados. El deseo no se había ido, se había hecho más fuerte, más urgente, y ahora estaba mezclado con una vergüenza ardiente. Al día siguiente, Juanito se levantó con el amanecer, como siempre, pero sus movimientos eran lentos, pesados. Fue al corral de Luna y la abrazó, escondiendo su cara en el cuello de la vaca. «Casi me atrapa Luna», susurró. Don Rodrigo estaba enojado. O quizás no sé, pero dijo que no me acercara. Luna, como siempre, escuchó. Dio un paso al lado y se puso a su altura, ofreciendo su calor. «Pero yo quiero tocarlo», confesó Juanito, su voz quebrada por la frustración. «Solo una vez, para saber cómo se siente. Es como si una parte de la belleza del mundo estuviera ahí, en ese establo, y yo no puedo ni verla de cerca». Durante el desayuno, María notó su silencio. «¿Qué te pasa, Juanito? ¿Sigues pensando en ese caballo?» Juanito asintió, jugando con sus frijoles en el plato. «Mi hijo, hay cosas que no son para nosotros. Ese caballo vale más que todo este rancho, que nuestras vidas. Es mejor dejar de pensar en ello». Pero Juanito no podía. Era como si Relámpago hubiera plantado una semilla en su mente y ahora crecía sin control. Mientras ayudaba en pequeños quehaceres, mientras caminaba, mientras ordeñaba a Luna, su pensamiento era uno solo. ¿Cómo podía tocar a Relámpago? La idea empezó como una chispa tonta, imposible, pero cuanto más la miraba, más crecía. No tenía dinero, nunca tendría dinero. Lo único valioso que poseía en el mundo era Luna, su amiga, su compañera, lo único que le quedaba de su vida antes de que todo cambiara. La idea lo asustó, le dio dolor de estómago solo pensarlo, pero también era la única idea que tenía. Esa tarde, don Rodrigo salió a pasear a Relámpago por un sendero alejado. Juanito, desde la puerta de su casa, lo vio pasar. El caballo se movía con una elegancia que no parecía real. Don Rodrigo iba a su lado, con una postura rígida pero atenta. Por un instante, el patrón miró hacia el grupo de casas. Sus ojos se encontraron con los de Juanito. No hubo enfado en ellos, solo esa mirada impenetrable de siempre. Luego, siguió caminando. Esa mirada fue la que decidió todo para Juanito. Su papá le había dicho una vez, cuando él era muy pequeño: «Lo valiente no es no tener miedo, Juanito. Es hacer lo que hay que hacer, aunque las rodillas te tiemblen». Sus rodillas temblaban ahora, mucho, pero dio un paso adelante. Al día siguiente, temprano, don Rodrigo reunió a algunos vaqueros en el patio para darles instrucciones sobre un nuevo lote de heno que llegaría. La gente se fue congregando poco a poco. María salió de la cocina a escuchar. Tomás y otros hombres estaban allí. Juanito estaba en el corral con Luna, vio a la gente reunirse, vio a don Rodrigo, de pie frente a todos, con su sombrero y su voz clara. Sintió el miedo subir por su garganta, amargo como el café sin azúcar. «No puedo», le dijo a Luna, apretando su mano en el lomo de la vaca. «No puedo hacerlo». Luna giró su cabeza grande y lo miró con sus ojos húmedos y tranquilos. Mugió suavemente. Una vez, para Juanito, ese sonido significó: «sí puedes». Tomó la cuerda que ataba a Luna, la desató del poste. Con una mano temblorosa, abrió la puerta del corral. «Vamos, Luna», dijo, y su voz sonó ronca. «Vamos a hacer algo muy loco». Caminó tirando suavemente de la cuerda.
Luna lo siguió, sin protestar, con su paso lento y constante. Avanzaron por el patio de tierra. Los ladridos de los perros del rancho se callaron, como si supieran que algo importante estaba por pasar. Los vaqueros y María veían acercarse al niño y su vaca flaca. Las conversaciones murieron. Don Rodrigo, en medio de dar una instrucción, se detuvo, bajó la mirada y vio a Juanito pararse frente a él, con Luna a su lado. Un silencio pesado cayó sobre el patio. Solo se oía el susurro del viento en los árboles y el sonido de los pájaros. Juanito alzó la vista. Don Rodrigo lo miraba desde arriba, con el ceño ligeramente fruncido, una pregunta silenciosa en sus ojos. El niño abrió la boca. Nada salió. La voz se le había escondido en algún lugar profundo de su pecho. Vio las caras de los vaqueros a su alrededor. Algunos parecían confundidos, otros curiosos. Tomás tenía una expresión de preocupación. Del grupo, alguien soltó una risa breve y ahogada. Era uno de los vaqueros más jóvenes. La risa sonó estridente en el silencio, pero se cayó de inmediato al ver la cara de Juanito. No era la cara de un niño haciendo una travesura. Era la cara de alguien que está a punto de saltar desde un lugar muy alto. Juanito respiró hondo. El aire le quemó los pulmones. Miró directamente a los ojos de don Rodrigo, esos ojos que siempre parecían de piedra. «Señor don Rodrigo», dijo, y su voz, aunque pequeña, era clara. No tembló. «Yo no tengo dinero». Hizo una pausa. El mundo entero parecía contener la respiración. «Pero tengo a Luna». Jaló suavemente la cuerda y la vaca se acercó un paso más. «Ella es mi vaca, es una buena vaca, da leche buena». Don Rodrigo no dijo nada, no se movió, solo lo observaba, como si estuviera viendo una obra de teatro muy extraña. Juanito sintió que otra vez se le iba el valor, pero pensó en Relámpago, pensó en el pelaje plateado bajo el sol, apretó los dientes y continuó. «Se la doy a usted, a Luna, se la cambio», tragó saliva, «a cambio de poder tocar a su caballo, a Relámpago, solo una vez, nada más». El silencio que siguió fue aún más profundo, más espeso. Las miradas de los vaqueros iban de Juanito a la vaca flaca, de patas largas y costillas marcadas, y luego imaginaban al majestuoso semental árabe que valía una fortuna. La diferencia era tan enorme, tan absurda, que resultaba dolorosa. María se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de pánico. «Juanito, no», murmuró, pero su voz se perdió en el silencio general. Tomás bajó la cabeza, mirando el suelo. Otros hombres cambiaron incómodos el peso de un pie a otro. Don Rodrigo, por su parte, no miró a Luna, no miró a los vaqueros. Sus ojos estaban clavados en Juanito. Recorrieron sus pantalones con el parche azul oscuro, sus zapatos polvosos con la suela casi rota, la camisa limpia pero desgastada. Se detuvieron en la mano del niño, tan pequeña, que se aferraba a la cuerda de yute con una fuerza blanca. Luego, bajó la mirada hacia la vaca. Luna, sintiendo la tensión, se acercó un poco más a Juanito y bajó la cabeza para lamer el dorso de su mano, el que no sujetaba la cuerda. Era un gesto de consuelo instintivo, de protección. En ese instante, algo pasó por el rostro de don Rodrigo, algo tan rápido que casi nadie lo vio. Un parpadeo, un pequeño temblor en el borde de sus labios, siempre tan firmemente apretados. Sus ojos, por un segundo, parecieron mirar algo que no estaba allí, algo muy lejano. Recordó a un niño de cabello oscuro, hace muchos, muchos años, acariciando el lomo de un potrillo enfermo que todos daban por perdido. Recordó la luz en los ojos de ese niño, una luz de amor puro y terco que no entendía de valor en dólares. Recordó la voz de ese niño diciendo: «No te mueras, por favor, yo te voy a cuidar». Ese niño se llamaba Joaquín, y ya no estaba. Don Rodrigo desvió la mirada de Luna y volvió a fijarla en Juanito. En sus ojos grandes, color avellana, llenos de un miedo inmenso, y bajo ese miedo, una esperanza aún más inmensa. Una esperanza que brillaba con la misma luz. El corazón de don Rodrigo, ese órgano que él creía hecho de hielo y cuero desde hacía 15 años, dio un vuelco seco y doloroso en su pecho. Todas las personas esperaban la reprimenda, la orden de que se llevaran al niño y a su vaca ridícula, la reafirmación del orden del mundo donde las cosas tenían un precio, y los sueños de los niños pobres no tenían cabida. Pero don Rodrigo hizo algo que nadie esperaba, asintió, una sola vez, con un movimiento lento y grave de su cabeza. «Está bien», dijo. Su voz no era fuerte, pero en el silencio total sonó como un trueno. La gente parpadeó, confundida. ¿Habían oído bien? «Acepto tu trato, muchacho». Las dos palabras quedaron flotando en el aire del patio, pesadas y extrañas. «Está bien».
Nadie parecía entenderlas al principio. Los vaqueros se miraron entre sí, confundidos. María dejó escapar un pequeño gemido de incredulidad, cubriéndose completamente la boca con ambas manos. Juanito tampoco lo entendió de inmediato. Su mente, preparada para el rechazo, para la orden de irse, no podía procesar el significado. Se quedó mirando a don Rodrigo, con los ojos muy abiertos, la cuerda de luna aún apretada en su puño. Don Rodrigo no añadió nada más. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el establo del fondo, donde estaba Relámpago. Dio unos pasos, se detuvo y sin volverse dijo: «Ven». Esa sola palabra quebró el hechizo. Juanito sintió una descarga eléctrica recorrer todo su cuerpo. Era real, iba a pasar. Con movimientos torpes, casi tropezando, ató rápidamente la cuerda de luna al poste más cercano. Le dio un apretón en el cuello, una promesa silenciosa, y luego se soltó. Caminó hacia donde don Rodrigo esperaba. La gente abrió un pasillo para él. Las miradas que recibía ahora eran diferentes. Ya no eran de burla o lástima, eran de asombro puro, de una curiosidad profunda. Tomás asintió hacia él, una señal pequeña de aliento. Don Rodrigo reanudó su caminata y Juanito lo siguió, manteniendo una distancia de unos 3 pasos. No se atrevía a caminar a su lado. Sentía las piernas débiles, como de trapo. El camino hacia el establo del fondo pareció durar 1 hora y 1 segundo al mismo tiempo. Don Rodrigo abrió la puerta superior del establo y entró. Juanito se detuvo en el umbral, su corazón latiendo en sus oídos. Desde dentro llegaba el olor a heno fresco, a madera limpia y a animal sano. Y allí, en su puesto amplio, estaba Relámpago. El caballo volvió la cabeza hacia la puerta. Sus orejas se movieron hacia adelante, curiosas. Sus grandes ojos negros observaron a don Rodrigo y luego se posaron en la figura pequeña y quieta de Juanito. «Acércate», dijo don Rodrigo. Se había puesto a un lado, junto a la cabeza del caballo, sujetando su cabezada con firmeza. Su voz dentro del establo era más grave, más contenida. «Despacio, por el costado». Juanito inspiró hondo. El aire olía a polvo de estrella, pensó, o a milagro. Dio un paso al interior, luego otro. La tierra del suelo del establo estaba firme bajo sus pies. Su mirada no se apartaba del flanco del caballo, de ese pelaje gris plateado que parecía absorber la tenue luz que entraba por la ventana. Relámpago resopló, un sonido suave y húmedo. Dio un paso pequeño, inquieto. Don Rodrigo le habló en voz baja, unas palabras que Juanito no alcanzó a oír, y el animal se calmó. Juanito estaba ahora a un brazo de distancia. Podía ver cada músculo bajo la piel brillante, el patrón de su pelaje, la suave curva de sus costillas. Podía sentir el calor que emanaba de aquel cuerpo grande y poderoso. Alzó su mano derecha, la miró. Estaba sucia del polvo del patio, con pequeñas marcas y moretones de un niño que trabaja. La sintió ridículamente pequeña, fea, frente a la belleza que tenía delante. Dudó. «No le harás daño», dijo la voz de don Rodrigo, no como un regaño, sino como un simple hecho. Esas palabras le dieron el último empujón. Juanito extendió el brazo, movió la mano hacia adelante, muy lentamente. Sus dedos, temblorosos, hicieron contacto. Fue como tocar la luz del sol hecha piel. El pelaje era increíblemente suave, más suave que la seda de la mejor blusa de su mamá, más suave que el lomo de un gatito recién nacido. Estaba caliente, con el calor vital de un corazón grande latiendo debajo. Juanito dejó la mano plana contra el costado del caballo, sintiendo la firmeza del músculo, la textura aterciopelada del pelo. Una ola de algo que no tenía nombre lo atravesó. Era alegría, era asombro, era una paz enorme y vibrante. Sus ojos se llenaron de agua, sin su permiso. Parpadeó rápido, pero una lágrima, gruesa y caliente, se escapó y rodó por su mejilla polvorienta, dejando un camino limpio. No dijo nada, no podía. Solo permaneció allí, con la mano pegada al costado de Relámpago, sintiendo la respiración rítmica del animal, el ligero temblor de su piel bajo su palma. El tiempo se detuvo. El rancho, su mamá, los vaqueros, todo desapareció. Solo existían él, el caballo, y la mano que conectaba ambos mundos. Relámpago giró un poco la cabeza para mirar hacia atrás, hacia la pequeña mano en su costado. Resopló de nuevo, pero esta vez no fue un sonido de inquietud, fue más suave, más curioso. Permaneció quieto, aceptando el contacto. Don Rodrigo observaba la escena desde donde estaba. No miraba al caballo, miraba a Juanito. Miraba la expresión en el rostro del niño, una mezcla de devoción y felicidad tan pura que era casi dolorosa de ver. Miraba esa lágrima solitaria que brillaba en su mejilla.
Vio cómo los hombros de Juanito, que habían estado tensos, se relajaban completamente. Algo se estremeció dentro de don Rodrigo. Un recuerdo, largo tiempo enterrado, surgió con fuerza. Él, de rodillas junto a la cama de su hijo Joaquín, enfermo, viendo esa misma expresión de absoluta fe y amor en los ojos del niño. Una punzada de nostalgia tan aguda que le faltó el aire lo atravesó. Juanito finalmente bajó la mano. Lo hizo con suavidad, acariciando el pelaje una última vez al retirarse. Se quedó mirando su propia mano, como si no pudiera creer lo que había hecho, lo que había sentido. Levantó la vista hacia don Rodrigo. Sus ojos, aún brillantes por la emoción, encontraron los del hombre. «Gracias», logró decir Juanito. Su voz era un susurro ronco y cargado de sentimiento. Don Rodrigo no respondió con palabras, solo asintió una vez. Su rostro era una máscara, pero sus ojos por un instante no parecían tan fríos. «Ya es suficiente», dijo don Rodrigo, su tono volviendo a la normalidad, a la firmeza. «Vete». Juanito asintió rápidamente. Sabía que el momento había terminado. Dio un paso atrás, luego otro. Sus ojos se despidieron de Relámpago, que lo miraba con quietud. Salió del establo y cerró con cuidado la puerta superior. Al volver al patio, la sensación era surrealista. La gente aún estaba allí, apiñada, esperando. Luna seguía atada al poste, masticando con calma. Todas las miradas se clavaron en él. María corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo tan fuerte que le sacó el aire. «¿Lo tocaste?», preguntó ella, su voz entrecortada. Juanito, con la cara enterrada en el delantal de su mamá, asintió. ¿Y qué pasó? Era suave, dijo Juanito, y era la única verdad que podía expresar. Era cálido. Los vaqueros empezaron a dispersarse, murmurando entre ellos, sacudiendo la cabeza. El milagro había sucedido, y ahora la vida ordinaria reclamaba su lugar. Tomás pasó cerca de Juanito y le puso una mano grande y callosa sobre la cabeza, sin decir nada. El gesto lo decía todo. Juanito desató a Luna y se la llevó de vuelta a su corral. Le contó todo, cada detalle, mientras la cepillaba con movimientos lentos. «Fue lo mejor, Luna, lo mejor de mi vida, y tú lo hiciste posible». La vaca, como siempre, lo escuchó. La tarde transcurrió con una calma extraña. Juanito flotaba, hacía sus tareas mecánicamente, su mente una y otra vez en el establo, en la sensación bajo sus dedos. María lo observaba con una mezcla de alivio y una nueva preocupación. Su hijo había logrado algo imposible. ¿Qué significaría eso ahora? La noche cayó. En la casa grande don Rodrigo cenó solo, como siempre, en la mesa larga que podía acomodar a 12 personas. El sonido de su cubierto contra el plato era el único ruido. Después, se sentó en su sillón de cuero, junto a la chimenea apagada. Miraba el reloj de bolsillo que tenía en la mano, pero no veía la hora. La imagen del niño, con su mano pequeña sobre el costado del caballo, no se iba de su mente. La expresión en su cara, la lágrima. «Joaquín», murmuró para la habitación vacía. El nombre sonó extraño en sus labios, como un idioma olvidado. Se levantó de golpe, como si hubiera tomado una decisión. Salió por la puerta trasera, sin ponerse el sombrero. La noche estaba fresca y estrellada. Caminó, no hacia su habitación, sino hacia los corrales. Se detuvo frente al corral pequeño. Dentro, la vaca blanca y negra estaba recostada, rumiando. Al sentir su presencia, Luna alzó la cabeza. Sus ojos grandes reflejaron la luz de la luna. Don Rodrigo abrió la puerta y entró. Luna no se levantó, pero lo observó, alerta. El hombre se acercó y se arrodilló en la tierra, al lado del animal. Era un gesto poco común en él. Extendió una mano y la posó en la cabeza de la vaca, entre los cuernos cortos. El pelaje era áspero y sucio, nada que ver con la seda de Relámpago. «Tú le diste valor», dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Una vaca flaca por un caballo de reyes, un trueque de locos». Luna emitió un mugido suave, casi un suspiro. Don Rodrigo acarició la cabeza de la vaca con movimientos lentos. Recordó el gesto de la vaca lamiendo la mano del niño esa mañana. Recordó la lealtad en sus ojos tranquilos. «Él te quiere», continuó don Rodrigo, su voz apenas un murmullo. «Te quiere más que a cualquier cosa, y eso tiene un valor que yo había olvidado». Permaneció allí, arrodillado en el corral, por un largo rato.
La noche lo envolvía. La vaca se tranquilizó bajo su mano, cerrando los ojos. Por primera vez en muchos años, don Rodrigo no se sentía solo en su propio rancho. Sentía el peso de una decisión tomándose forma en su mente. Una decisión que no tenía que ver con dinero o negocios, sino con algo que había tocado hoy a través de la mano de un niño y que ahora sentía bajo sus propios dedos, en el pelaje áspero de una vaca llamada Luna. La mañana llegó con una luz clara y dorada. Juanito se despertó con el mismo cosquilleo de felicidad en el estómago que se había ido a dormir. El recuerdo de tocar a Relámpago era como una piedra preciosa que guardaba en su mente, brillando en la oscuridad. Mientras ordeñaba a Luna, le hablaba de ello otra vez. Fue tan real, Luna. Y ahora tú. Su voz se quebró un poco, ató el último nudo de la cuerda en el poste del corral y abrazó el cuello de la vaca. Ahora tú eres de don Rodrigo. Pero yo te vendré a ver todos los días, te lo prometo. Él es un hombre serio, pero es justo, te tratará bien. Luna lo miró con sus ojos tranquilos y lamió su oreja. De la casa grande salió don Rodrigo, pero no se dirigió a los establos como de costumbre. En cambio, caminó directamente hacia el centro del patio. Llevaba su sombrero y su postura era, como siempre, recta y firme. Su rostro era inexpresivo. Vio a algunos vaqueros que se preparaban para salir a los potreros y les hizo una seña con la mano. Un momento, reúnanse todos. Su voz no era más fuerte que de costumbre, pero tenía una cualidad que hizo que todos se detuvieran. Tomás, que estaba ensillando un caballo, dejó la cincha a medio ajustar. Otros hombres que salían de la cocina con sus tazas de café se acercaron. María, al escuchar la orden desde la puerta de la cocina, se secó las manos en el delantal y salió también, un presentimiento haciéndole frío en la espalda. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Iba a hacer efectivo el trueque y llevarse a Luna para siempre? Se acercó al corral donde Juanito se había quedado quieto, observando. Poco a poco, todos los que vivían y trabajaban en La Esperanza formaron un semicírculo alrededor de don Rodrigo. El aire de la mañana, antes lleno de los sonidos rutinarios, se volvió silencioso y expectante. Don Rodrigo miró al grupo. Sus ojos pasaron por las caras de los vaqueros, por María, y finalmente se detuvieron en Juanito, que estaba pegado a la cerca del corral, pálido. Ayer, comenzó don Rodrigo, pasó algo en este patio. Todos contuvieron el aliento. Juanito se aferró a un madero de la cerca. Un trueque. Un niño ofreció lo más valioso que tenía por tocar un caballo. Hizo una pausa. Muchos pensarán que fue un acto tonto, un intercambio sin sentido, una vaca común por un semental de $500,000. Algunos bajaron la mirada, confirmando silenciosamente que, en efecto, así lo pensaban. Yo también lo pensé, dijo don Rodrigo, y sus palabras cayeron como piedras. Juanito sintió que el corazón se le encogía. María cerró los ojos. Pero me equivoqué, continuó don Rodrigo. Las cabezas se alzaron, ojos se encontraron, confundidos. Don Rodrigo buscó de nuevo a Juanito. Ese acto, muchacho, no fue tonto, fue valiente, de una valentía que no se compra con dinero. Juanito parpadeó, sin entender hacia dónde iba esto. Tú no viste una cifra. Viste algo hermoso y tuviste el coraje de pedir tocarlo, ofreciendo todo lo que tenías. Eso, dijo don Rodrigo, y por primera vez, su voz pareció cargarse con algo más que autoridad, con algo parecido a la emoción. Eso tiene un valor que yo había olvidado, un valor que es más importante que el dinero. El patio estaba tan silencioso que se podía oír el graznido lejano de un cuervo en las montañas. Por lo tanto, anunció don Rodrigo, alzando un poco la voz para que no quedara duda, el trueque no se hará. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Juanito dejó escapar un pequeño «ah» de incredulidad. Don Rodrigo señaló con la cabeza hacia el corral. Luna sigue siendo tu vaca, Juanito. No es mía, nunca lo fue. María se llevó las dos manos a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Un sollozo de alivio y felicidad le escapó del pecho. Pero don Rodrigo no había terminado. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre él y el niño atónito. Y tú, a partir de hoy, tienes un nuevo trabajo en La Esperanza. Juanito abrió los ojos como platos. ¿Un trabajo? ¿Para él? Serás el ayudante del establo. Tu tarea será aprender. Aprender a cuidar de Relámpago. El mundo se detuvo para Juanito. Las palabras giraban en su cabeza sin formar sentido. Ayudante del establo, cuidar de Relámpago. Era como si le hubieran dicho que a partir de hoy el cielo sería verde. Yo, balbuceó, sin poder articular nada más.
Aprenderás a cepillarlo, a darle de comer, a limpiar su espacio. Yo te enseñaré, dijo don Rodrigo. Su tono era práctico, de negocios, pero sus ojos, fijos en el niño, tenían una chispa diferente. Es un trabajo serio, requiere responsabilidad. ¿Crees que puedes hacerlo? Todas las miradas se volvieron hacia Juanito. Él sintió el peso de ellas, el peso de la pregunta, el peso del regalo inmenso que se le estaba ofreciendo. Miró a su mamá, que le sonreía entre lágrimas. Miró a Tomás, quien le guiñó un ojo y asintió con fuerza. Miró hacia el corral, donde Luna lo observaba, masticando lentamente. Finalmente, miró a don Rodrigo. Vio la seriedad en su rostro, pero también vio, en la ligera tensión alrededor de sus ojos, una expectativa real. No era una burla, era una oportunidad. Encontró su voz, era débil pero clara. Sí, señor don Rodrigo, yo puedo hacerlo, lo haré bien, se lo prometo. Una sonrisa, pequeña pero inconfundible, asomó en los labios del viejo Tomás. Otros vaqueros asintieron, aprobando. El ambiente en el patio cambió por completo. La tensión se rompió, reemplazada por una ola de asombro y alegría contenida. Don Rodrigo asintió, satisfecho. Bien, después de que ayudes a tu madre y cumplas con tus tareas de la escuela, vendrás al establo. Empezaremos hoy. Con eso dio media vuelta y se dirigió hacia la casa grande, como si acabara de dar una orden sobre la cosecha de heno. Pero todos notaron que su paso era un poco menos rígido, un poco más ligero. En el momento en que la puerta de la casa se cerró, el patio estalló. María corrió hacia Juanito y lo abrazó tan fuerte que lo levantó del suelo. Mi hijo, repetía, entre risas y llanto. Lo lograste, no solo no perdió a Luna, sino que tendrá un trabajo. Con don Rodrigo. Los vaqueros se acercaron, uno a felicitar al niño. Le palmeaban la espalda, le despeinaban el cabello. El ayudante del establo, dijo uno. Tendrás que aprender mucho, muchacho. A Relámpago no le gusta cualquiera, comentó otro. Pero a ti te dejó tocarte. Es una buena señal. Tomás fue el último. Se agachó para quedar a la altura de Juanito. Su rostro arrugado estaba iluminado por una amplia sonrisa. ¿Ves, pequeño? A veces, el corazón pesa más que la billetera. Hoy lo has visto, y ese trabajo, cuídalo, es un honor. Don Rodrigo no confía en cualquiera con sus cosas valiosas. Yo lo cuidaré, don Tomás, dijo Juanito, sintiéndose crecer 10 centímetros de golpe. Aprendo rápido. Eso sé, dijo el viejo, poniéndose de pie. Ahora ve con tu madre. Tienes un gran día por delante. El resto de la mañana pasó en un sueño para Juanito. Mientras caminaba a la escuela, sus pies apenas tocaban el suelo. En clase, el maestro tuvo que llamarlo 2 veces porque estaba mirando por la ventana, imaginando el establo. Esta vez no soñaba con tocar a Relámpago, sino con cepillarlo, con darle agua, con hablarle. A la hora del recreo, el niño de los zapatos nuevos se acercó. Oye, Juanito, te ves como si te hubieras encontrado un tesoro. Juanito lo miró. Por primera vez la burla no le llegó. Sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Algo así, dijo. Me dieron un trabajo en el rancho, voy a ser el ayudante del establo. El otro niño parpadeó, sorprendido. No supo qué decir, solo asintió y se alejó. Juanito no le dio importancia, su mundo estaba en otro lugar. Al regresar a la Esperanza fue directo a ver a Luna, se abrazó a ella. ¿Lo oíste, amiga? Te quedas conmigo, y yo voy a cuidar de Relámpago, es mi trabajo. Luna mugió, un sonido largo y vibrante que parecía una felicitación. María lo esperaba en la puerta de la cocina. Le tenía preparada su mejor camisa, una que estaba casi nueva. Ponte esto, es tu primer día de trabajo. Debes verte presentable. Juanito se cambió rápido, se lavó la cara y las manos con mucho cuidado. Luego, miró a su mamá. ¿Voy ahora? Ve, y escucha bien todo lo que te diga don Rodrigo. No hables mucho, observa y aprende. Juanito asintió, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una determinación nueva, caminó hacia los establos. Se detuvo frente a la puerta del establo del fondo, respiró hondo, llamó suavemente a la puerta de madera. Adelante, dijo la voz grave de don Rodrigo desde dentro. Juanito abrió la puerta y entró. Don Rodrigo estaba de pie junto a Relámpago, que estaba atado con una cuerda larga. El caballo volvió a mirar a Juanito, y esta vez, sus orejas se movieron con curiosidad, como si lo reconociera. Buenas tardes, señor, dijo Juanito. Buenas tardes, respondió don Rodrigo. Su tono era profesional. La primera lección es la seguridad. Siempre debes acercarte a un caballo por el costado, nunca por detrás, y debes hablarle para que sepa que estás ahí. Sí, señor. Ven aquí. Juanito se acercó siguiendo las instrucciones. Se paró al lado de don Rodrigo, frente al costado de Relámpago.
Este es el cepillo de cerdas suaves, dijo don Rodrigo tomando un cepillo redondo de madera. Se usa para el cuerpo, en la dirección del pelo, así. Y don Rodrigo, el hombre serio y temido de todo el rancho, se inclinó y comenzó a pasar el cepillo por el cuello de Relámpago con movimientos largos y firmes. El caballo cerró los ojos, disfrutando. Ahora tú, dijo don Rodrigo, extendiendo el cepillo hacia Juanito por el cuello de Relámpago con movimientos largos y firmes. El caballo cerró los ojos, disfrutando. Ahora tú, dijo don Rodrigo, extendiendo el cepillo hacia Juanito. Juanito lo tomó. El mango de madera era liso y cálido. Se acercó a Relámpago, recordando la sensación del día anterior. Habló en voz baja. Hola, Relámpago, soy Juanito. Voy a cepillarte, ¿vale? Extendió la mano y, con mucho cuidado, puso el cepillo sobre el costado del caballo, un poco más atrás de donde don Rodrigo había empezado. Hizo un movimiento, imitando al patrón. El cepillo deslizó sobre el pelaje plateado. Relámpago no se movió. Siguió quieto, con los ojos semicerrados. Una sonrisa tan grande que le dolía en las mejillas se dibujó en el rostro de Juanito. Miró a don Rodrigo, buscando aprobación. El dueño del rancho lo observaba. Vio la concentración en el rostro del niño, el cuidado en sus manos, la felicidad pura en sus ojos. Asintió una sola vez. Bien, continúa, todo el costado, sin apuro. Y Juanito lo hizo. Bajo la atenta mirada de don Rodrigo, bajo la luz dorada de la tarde que entraba por la ventana del establo, el niño del rancho. La esperanza comenzó su nuevo trabajo, mientras a su alrededor, sin que él lo supiera, las semillas de una nueva familia empezaban a echar olor de heno fresco. Todas las mañanas, después de ordeñar a Luna y desayunar, se ponía su camisa más resistente y caminaba hacia el establo. Don Rodrigo siempre estaba allí, a la misma hora, como si fuera una parte más de la construcción. «Buenos días, señor», decía Juanito cada vez que entraba. «Buenos días», respondía don Rodrigo, sin levantar la vista de la tarea que estuviera haciendo. Revisar una herradura, medir una ración de avena, anotar algo en un cuaderno. La primera lección fue el cepillado. Don Rodrigo le mostró los diferentes cepillos, uno de cerdas duras para quitar el barro seco, otro de cerdas suaves para el pelaje, un cepillo pequeño y curvo para la crin y la cola. «Nunca uses el cepillo duro en la cara», instruyó don Rodrigo una mañana, observando cómo Juanito trabajaba en el costado de Relámpago. «Y siempre cepilla en la dirección en que crece el pelo, así». Tomó la mano de Juanito, guiándola en un movimiento largo y firme. La mano de don Rodrigo era grande, callosa y fuerte, pero su guía fue sorprendentemente suave. Juanito contuvo el aliento, impresionado por el contacto. «¿Lo entiendes?» «Sí, señor». Relámpago parecía disfrutar de las sesiones. Se quedaba quieto, a veces movía la piel como para alejar una mosca imaginaria, y a menudo cerraba los ojos. Juanito hablaba con él en voz baja mientras trabajaba. «Hoy hace sol, Relámpago. Buen día para pasear, ¿verdad? Tu pelaje brilla más que ayer. Debes estar contento. Luna te manda saludos. Dice que no te hagas el importante». Don Rodrigo, que usualmente revisaba cuerdas o limpiaba herramientas en un rincón, escuchaba estos murmullos. No decía nada, pero a veces una expresión extraña, casi de nostalgia, cruzaba su rostro. La segunda lección fue la alimentación. Don Rodrigo le enseñó a medir la avena exacta, a mezclar un puñado de sal mineral, a revisar que el heno estuviera verde y sin polvo. «Un caballo como este come mejor que muchos hombres», dijo don Rodrigo secamente mientras Juanito vertía la avena en el comedero. «Pero no es un lujo, es una necesidad. Su salud depende de ello. Nunca, por flojera o por prisa, le des comida en mal estado. ¿Está claro?» «Sí, señor, muy claro». La tercera lección, y la más difícil al principio, fue la limpieza del establo. «Un caballo limpio vive en un espacio limpio», anunció don Rodrigo, entregándole una horqueta de madera y una carretilla. «Debes retirar todo el estiércol y la paja mojada, todos los días, sin falta». El trabajo era pesado, la horqueta era más grande que Juanito, y el olor al principio era fuerte. Pero lo hizo, con determinación, removía la paja sucia, la cargaba en la carretilla y la llevaba al montón de abono, lejos del establo. Luego, barría el piso de tierra apisonada y esparcía paja nueva, fresca y dorada. Después de una semana, sus brazos dolían, pero también se sentían más fuertes. Y la satisfacción de ver el establo impecable, con Relámpago parado sobre un lecho limpio, era enorme. Una tarde, mientras Juanito luchaba por empujar la carretilla llena, don Rodrigo se acercó. «Está muy pesada», dijo el niño, jadeando un poco.
Don Rodrigo asintió. Tomó el mango de la carretilla junto a él. «Empuja», ordenó. Juntos, hombre y niño, llevaron la carga hasta el montón. No hablaron durante el trayecto, pero para Juanito, ese simple acto de ayuda sin palabras significó más que cualquier elogio. Don Rodrigo no era un maestro cariñoso. Sus instrucciones eran breves, directas, a veces ásperas. Si Juanito hacía algo mal, su voz sonaba como un latigazo. «No por ahí, ¿quieres que se lastime la pata? La escoba se guarda colgada, no tirada. Más despacio, estás asustándolo». Pero también muy de vez en cuando, había un «bien seco», un «así está correcto», que hacía que Juanito se inflara de orgullo. Los vaqueros observaban la transformación con curiosidad y una creciente simpatía. Tomás se acercaba a menudo a la puerta del establo. «¿Cómo va el alumno estrella, don Rodrigo?», preguntó un día, con una sonrisa pícara. Don Rodrigo, que le estaba mostrando a Juanito cómo revisar los cascos de Relámpago en busca de piedras, no levantó la vista. «Avanza», fue su única respuesta. Pero Tomás notó que no era un regaño, era un hecho. Por las noches, después de cenar, Juanito ya no se iba directo a su cama. Le pedía permiso a su mamá para ir al establo solo un momento, solo para decirle buenas noches a Relámpago y a Luna. María, viendo la luz nueva en los ojos de su hijo, siempre asentía. «No tardes, y abrígate». Juanito caminaba hasta el establo en la oscuridad. A veces, don Rodrigo aún estaba allí, sentado en un banco de madera justo afuera de la puerta, mirando las estrellas. La primera vez que lo vio, Juanito se detuvo, inseguro. ¿Puedo entrar, señor?». Don Rodrigo lo miró. Asintió con la cabeza hacia la puerta. «Es tu trabajo también, asegurarte de que esté bien por la noche». Desde entonces, se estableció una rutina silenciosa. Juanito entraba al establo. Relámpago, al escuchar su voz, resoplaba suavemente en reconocimiento. Juanito le daba un trozo de zanahoria que guardaba de la cena. Revisaba que el agua estuviera limpia y le daba unas palmadas suaves en el cuello. «Buenas noches, amigo. Duerme bien». Luego salía. A veces don Rodrigo seguía allí, otras veces no, pero cuando estaba, a veces hablaba. Una de esas noches, con un cielo lleno de estrellas, Juanito salió del establo y se sentó en el extremo opuesto del mismo banco donde estaba don Rodrigo. No demasiado cerca, el silencio era cómodo. «Mañana toca herradura», dijo don Rodrigo de repente, sin preámbulos. «Vendrá el herrador del pueblo, tú estarás aquí, para sujetar a Relámpago y para aprender». «Sí, señor», dijo Juanito. La idea de ver al herrador trabajar le daba un poco de miedo, pero también emoción. Pasó otro momento de silencio. «Tu padre», dijo don Rodrigo, y la palabra sonó abrupta en la quietud. Él sabía de caballos. Juanito se quedó quieto. Casi no hablaba de su papá con nadie, excepto con Luna. Asintió. «Sí, señor, era un buen vaquero, todos lo decían». «Lo era», afirmó don Rodrigo, con un tono que no admitía duda. «Responsable, silencioso, como tú». Juanito sintió que el elogio, envuelto en esa voz áspera, le calentaba el pecho como un pequeño sol. No supo qué decir, solo miró las estrellas. «Vete a dormir», dijo don Rodrigo al cabo de un rato. «Mañana es un día largo». «Sí, señor. Buenas noches, don Rodrigo». «Buenas noches, Juanito». Fue la primera vez que don Rodrigo lo llamó por su nombre. Juanito caminó de vuelta a su casa sintiendo que flotaba. Al día siguiente, el herrador, un hombre grueso llamado don Chema, llegó con sus herramientas. El proceso fue ruidoso y lleno de olores a hierro caliente y cuerno quemado. Relámpago estaba nervioso. Don Rodrigo lo sujetaba de la cabezada, hablándole con voz firme y calmada. «Juanito», ordenó don Rodrigo, «ponte de este lado, pon tu mano aquí en su cuello, no lo sueltes». Juanito obedeció. Puso su mano pequeña sobre el poderoso cuello del caballo, sintiendo los músculos tensos bajo su piel. «Tranquilo, Relámpago», murmuró, repitiendo el tono que había oído usar a don Rodrigo. «Ya casi termina. Solo un poco más». Para sorpresa de todos, Relámpago pareció responder a su voz. Dejó de piafar con tanta fuerza, su respiración agitada se calmó un poco. Don Chema trabajó rápido y eficiente, y en poco tiempo las 4 herraduras estaban nuevas y brillantes. «Buen ayudante tienes, don Rodrigo», dijo don Chema, guardando sus tenazas. «El caballo le hace caso». Don Rodrigo no respondió, pero cuando don Chema se fue, le dio a Juanito un pedazo de azúcar morena. «Para él, de tu mano».
Juanito abrió su mano y Relámpago tomó el azúcar con sus labios suaves, sin morder. Lamió la palma de Juanito después, buscando más. El niño rió. Era una risa clara, de pura felicidad. Don Rodrigo lo observó, luego desvió la mirada, pero el gesto no pasó desapercibido para Tomás, quien observaba desde la puerta de la herrería. El viejo vaquero sonrió para sus adentros. Así pasaron las semanas. Juanito aprendía, sus manos se volvieron más seguras, su entendimiento del gran animal crecía. Relámpago lo esperaba, lo reconocía y parecía tranquilo en su presencia. Una tarde, don Rodrigo le dio una llave. Es la llave del granero donde guardamos la avena y las herramientas especiales. Tu responsabilidad es traer la ración de la tarde. Juanito tomó la llave metálica, pesada y fría. Era un símbolo de confianza, lo sabía, asintió con seriedad. No la perderé, señor. No lo dudo, dijo don Rodrigo, y se fue. Juanito se quedó mirando la llave en su mano, luego miró a su alrededor. El establo limpio, a Relámpago observándolo con sus ojos tranquilos, el rancho La Esperanza extendiéndose bajo el sol de la tarde. Por primera vez desde la muerte de su padre, se sintió no como un niño que ayudaba, sino como una parte verdadera, útil e importante de algo grande. Sintió, sin saber ponerle palabras, que había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar olía a heno, a caballo y a tierra húmeda, y sonaba a la voz grave de don Rodrigo diciendo, «Está bien». Mientras, en el pueblo, a una hora de camino, un hombre de ciudad llamado Elías escuchaba con interés creciente los rumores que corrían en la cantina sobre un caballo valioso, un tesoro de $500,000, que vivía en un rancho escondido en las montañas. Sus ojos, fríos y calculadores, brillaron con una idea. La llave del granero pesaba en el bolsillo de Juanito como una medalla. Cada tarde, cuando la usaba para sacar la ración medida de avena, sentía una punzada de orgullo. Don Rodrigo confiaba en él. Esa idea era nueva y maravillosa. La vida en La Esperanza había encontrado un nuevo equilibrio, uno más suave. Las mañanas seguían siendo de trabajo duro, pero ahora había una calma diferente. Don Rodrigo ya no era solo una figura distante y temida. Para Juanito, era el hombre que le enseñaba cómo sujetar un cepillo, que le explicaba por qué un tipo de heno era mejor que otro, cuya sombra se proyectaba a su lado mientras trabajaban en silencio. Una tarde, mientras Juanito barría el pasillo del establo, don Rodrigo se acercó. «Mañana», dijo sin preámbulos, «vendrá el veterinario de Guadalajara, revisará a Relámpago, tú estarás aquí, para aprender lo que se hace». «¿Está enfermo?», preguntó Juanito, alarmado, deteniendo la escoba. «No, es una revisión, como cuando tú vas con el doctor, para prevenir». Juanito asintió, aliviado. La idea de que a Relámpago le pasara algo lo llenaba de pánico. «Yo lo cuidaré bien, señor, para que el doctor diga que está perfecto». Don Rodrigo lo miró por un momento. Hubo un destello de algo parecido a la aprobación en sus ojos. «Eso espero», dijo, y se fue. Esa noche, como casi todas, Juanito hizo su última visita al establo. El aire era fresco. Relámpago estaba recostado en su lecho de paja limpia, durmiendo. Sus costados se movían con un ritmo profundo y pacífico. Juanito se sentó en un banquito que había arrimado a la pared, justo fuera del puesto del caballo. No quería despertarlo, solo quería estar ahí. A veces se quedaba dormido un rato, acunado por el sonido de la respiración del animal y el olor a heno. Su mamá le había dicho que no lo hiciera, que su cama estaba en casa, pero él no podía evitarlo. Sentía que Relámpago y Luna eran sus dos pilares, y le gustaba estar cerca de ellos. Mientras Juanito se dormitaba en su banquito, sintiéndose más seguro y feliz que nunca en su vida, en el pueblo de San Miguel, a una hora de camino por la carretera polvorienta, la cantina El Rincón del Desierto estaba llena de humo y ruido. En una mesa del fondo, lejos de la barra y del grupo de hombres que jugaban dominó, un hombre tomaba un tequila solo. Se llamaba Elías, no era del pueblo. Era un hombre de ciudad, de Guadalajara, con ropa que intentaba parecer de vaquero pero que se veía nueva, sin manchas de tierra. Tenía los ojos muy juntos y una sonrisa que no llegaba a ellos. Un hombre más viejo, con el sombrero cubierto de polvo, se acercó y se sentó frente a él sin preguntar. Era Ramón, un peón que trabajaba en distintos ranchos de la zona. ¿Trajiste la información?, preguntó Elías sin mirarlo, dando un sorbo a su tequila. Sí, dijo Ramón, bajando la voz. Como usted oyó, el caballo está en el rancho La Esperanza, el de don Rodrigo Mendoza, y es tan valioso como dicen. Ramón asintió con energía.
Más, es un pura sangre árabe, gris, enorme. Dicen los que lo han visto de lejos que parece un caballo de revista. Don Rodrigo pagó una fortuna por él. $500,000 dicen. Elías silbó suavemente entre los dientes. Sus ojos brillaron con un interés frío y avaro. $500,000. Con eso, él podría desaparecer de Guadalajara y empezar de nuevo muy lejos, con lujos. ¿Y la seguridad? ¿Guardias? ¿Perros? Ramón se rió, una risa seca. Guardias no, es un rancho de trabajo, no un banco. Don Rodrigo es duro y los vaqueros son leales, pero no son soldados, duermen en sus cuartos. Hay unos cuantos perros, pero están sueltos por los corrales, no son de ataque. ¿Y el caballo? ¿Dónde está? En el establo del fondo, apartado. Don Rodrigo lo cuida solo. Bueno, ahora no solo. Elías inclinó la cabeza. ¿Ah, no? Le dio el trabajo a un niño, al hijo de la cocinera, un chamaco flaco llamado Juanito. Es el que le da de comer y lo limpia. Un niño. Elías casi no podía creer su suerte. Un niño no era un obstáculo, era, si acaso, una ventaja. ¿Don Rodrigo duerme en la casa grande? Sí, pero la casa está lejos de los establos, unos 100 metros. Con ruido, quizás no escuche. Elías terminó su tequila. Sacó un fajo de billetes del bolsillo y deslizó unos cuantos hacia Ramón, bajo la mesa. Esto es por la información. Habrá el doble si me ayudas la noche que decida ir. Ramón tomó el dinero rápido y lo guardó. Su rostro mostraba conflicto, pero el dinero pesó más. ¿Qué planea, jefe? Lo obvio, ir de noche cuando todos duerman. Un camión pequeño, rápido, entrar al establo, ponerle una cabezada al caballo y sacarlo, subirlo al camión y desaparecer antes de que canten los gallos. No será fácil. El caballo es grande, puede ponerse nervioso. Por eso necesito a alguien que sepa un poco, tú y a otro más, algo de tranquilizante por si acaso, pero debe ser rápido. Ramón asintió lentamente. El peligro era enorme. Don Rodrigo no era un hombre al que robarle impunemente, pero la cantidad de dinero que Elías prometía era más de lo que vería en 10 años de trabajo. Necesitaré un par de días para ver los horarios, para saber a qué hora duermen más profundo. Hazlo, dijo Elías. Su sonrisa por fin llegó a sus ojos. Era una sonrisa de lobo. Mientras yo consigo el camión y al otro hombre, algo silencioso, y las cuerdas. Pactaron encontrarse en 3 días en el mismo lugar. Ramón se fue, mezclándose con la gente de la cantina. Elías pidió otro tequila. Su mente ya estaba trabajando, calculando distancias, riesgos, ganancias. Al día siguiente, en La Esperanza, el veterinario llegó. Era un hombre amable con bigote que revisó a relámpago de pies a cabeza. Don Rodrigo y Juanito lo observaban en silencio. Está en excelente estado, don Rodrigo, dijo el veterinario, lavándose las manos en un balde. El pelaje brillante, los ojos claros, las patas fuertes, el cuidado se nota. Don Rodrigo asintió. Gracias, doctor. El veterinario miró a Juanito, que estaba pegado al hombro de Relámpago. ¿Y este es el ayudante nuevo? Sí, dijo don Rodrigo. Parece que se llevan bien, comentó el veterinario sonriendo. Eso es importante, un caballo tranquilo es un caballo sano. Cuando el veterinario se fue, don Rodrigo se dirigió a Juanito. Lo oíste, excelente estado, eso es en parte tu trabajo. Juanito sintió que se le hinchaba el pecho de felicidad. Yo solo hago lo que usted me enseña, señor. Y lo haces bien, dijo don Rodrigo. Fue un elogio directo, sin adornos. Luego, como si se sintiera incómodo, añadió. Hoy puedes terminar temprano. Ve a ayudar a tu madre. Esa tarde, Juanito fue a pasear con Luna por un sendero cercano al río. Le hablaba de todo, del veterinario, del elogio de don Rodrigo, de lo bien que se sentía. Es como si papá estuviera viéndome, Luna, y estuviera contento. La vaca caminaba a su lado, lenta y constante, como siempre. Mientras tanto, en los límites del rancho, escondido entre unos arbustos, Ramón observaba con unos viejos binoculares. Veía las rutinas. Veía a los vaqueros retirarse a sus cuartos después de la cena, alrededor de las 9 de la noche. Veía las luces apagarse una a una. Confirmó que don Rodrigo se encerraba en la casa grande, y vio, como había dicho, que el niño, Juanito, hacía una última visita al establo al anochecer, pero luego regresaba a su casa. También vio a los perros. Eran 3, animales amigables que vagaban buscando comida. No parecían una amenaza seria. Tomó notas mentales. La mejor hora sería después de la medianoche, cuando el sueño fuera más profundo. El establo del fondo tenía una puerta de madera grande con un candado simple.
nada que no pudiera romper una palanca. Al tercer día, Ramón se reunió de nuevo con Elías en la cantina. Le dio los detalles. Entre la 1 y las 3 de la mañana, es el momento. Todo está oscuro y quieto. Los perros a veces duermen cerca de la cocina, lejos del establo. El niño y su madre duermen en la casita junto a la cocina. El establo tiene un candado viejo. Elías escuchó satisfecho. Bien, mañana por la noche, te recogeré con el camión en el cruce del camino viejo. A la medianoche, trae a tu primo, el que me dijiste. Silencio absoluto. Él estará. Y el pago. La mitad cuando subamos al caballo al camión, la otra mitad cuando lo vendamos en Guadalajara. No te preocupes. Esa noche, Juanito fue al establo como de costumbre. Relámpago estaba inquieto, no quería recostarse, caminaba de un lado a otro de su puesto, resoplando. ¿Qué te pasa, amigo?, le preguntó Juanito, acariciando su cuello. ¿Tienes nervios? A veces yo también. Se quedó más tiempo del habitual, hablándole con suavidad, hasta que el caballo se calmó un poco y empezó a comer heno de su red. Finalmente, Juanito bostezó. Buenas noches, Relámpago. Mañana será un día tranquilo, te lo prometo. Cerró la puerta del establo y se dirigió a su casa. El cielo estaba lleno de nubes, tapando la luna y las estrellas. Una noche especialmente oscura. No vio la figura de Ramón agachada detrás del pozo, observando cada uno de sus movimientos. Al entrar a su casa, su mamá ya dormía. Juanito se metió en su cama. Por alguna razón no podía dormir. Sentía un cosquilleo extraño en la piel, una sensación de alerta. Se dio vueltas por un largo rato. Finalmente, el cansancio pudo más y se quedó dormido, soñando con caballos que galopaban bajo un cielo despejado. A la misma hora, en un camino secundario a 3 kilómetros del rancho, un camión pequeño y oscuro, con los faros apagados, se detuvo silenciosamente. Dentro iban 3 hombres, Elías al volante, Ramón a su lado, y en la parte trasera, un hombre grande y callado, primo de Ramón, al que llamaban el Coyote. Elías apagó el motor. El silencio de la noche de campo los envolvió. ¿Listos?, preguntó Elías, su voz un susurro metálico. Ramón asintió. El Coyote, en la parte de atrás, hizo un ruido de aprobación. Repito, silencio. Entramos, ponemos la cabezada, lo sacamos, lo subimos. Si hace ruido, le ponemos el paño con el tranquilizante. En 10 minutos debemos estar de vuelta en la carretera. Abrió la portezuela. El frío de la noche los recibió. Los 3 hombres vestidos de oscuro comenzaron a caminar en fila india por el borde del camino, hacia el rancho La Esperanza, que dormía, ajeno al peligro que se acercaba a pasos sigilosos. El único sonido era el crujido de sus botas sobre la tierra seca. 3 sombras negras se movían como una mancha de aceite por el patio de La Esperanza. Elías iba al frente, con los ojos muy abiertos, escaneando la oscuridad. Detrás, Ramón, respirando con dificultad, y más atrás, la silueta ancha y silenciosa del Coyote. Se detuvieron junto a la pared de la herrería. Delante de ellos, a unos 30 pasos, estaba el establo del fondo. Parecía una construcción más oscura recortada contra el cielo un poco menos negro. Allí, susurró Elías, señalando. El candado está en la puerta grande, murmuró Ramón, y hay una puerta pequeña para las personas, al lado, puede que no esté con llave. Vamos a la pequeña, menos ruido. Avanzaron pegados a las paredes de los otros edificios, usando cada sombra. Un perro, uno de los 3 que vagaban por el rancho, se levantó de donde dormía cerca de la cocina. Gruñó bajito. Ramón sacó un trozo de carne seca de su bolsillo y lo lanzó lejos, en dirección contraria. El perro olfateó el aire, dudó, y luego se fue trotando hacia donde había caído el alimento. «Rápido», ordenó Elías. Llegaron a la puerta lateral del establo. Elías agarró la manija de hierro, la hizo girar. Estaba cerrada pero no con llave, solo un pestillo de madera por dentro. Sacó una cuchilla delgada y larga de su cinturón, la deslizó por la rendija entre la puerta y el marco. Con un movimiento hábil, empujó el pestillo hacia arriba. Sonó un clic seco. Elías empujó la puerta. Se abrió con un leve chirrido que sonó ensordecedor en el silencio. Dentro, el aire era cálido y olía a heno y a caballo. Estaba aún más oscuro. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse. Al fondo, en su puesto, Relámpago se movió. El sonido de sus cascos sobre la paja fue claro. Resopló, un sonido de alerta. «Tranquilo, bonito», susurró Elías, con una voz falsamente dulce. Sacó una pequeña linterna y la encendió, apuntando el haz al suelo. La luz reflejó un ojo grande y brillante, lleno de inquietud. Ramón sacó la cabezada de cuero que llevaban. El Coyote se quedó en la puerta, vigilando el patio. «Tú, sujétalo por el lado de la cabeza», dijo Elías a Ramón. «Yo le pongo esto».
Mientras tanto, en la pequeña casa junto a la cocina, Juanito dio vueltas en su cama. No dormía profundo. El cosquilleo de alerta no se había ido. Soñaba con ruidos, con pasos. Un sonido real se coló en su sueño. Chirrido. Sus ojos se abrieron en la oscuridad de su cuarto. Se quedó quieto, escuchando. Su corazón empezó a latir más rápido. Había sido un sueño. Luego lo oyó claramente. Un ruido metálico sordo y un resoplido de caballo que no era de tranquilidad, sino de nervios. Relámpago. Juanito se sentó en la cama. El miedo, frío y pegajoso, le subió por la espalda. ¿Era don Rodrigo? No, don Rodrigo no iba al establo a estas horas, y si iba, encendía una luz. Todo estaba oscuro. Se deslizó de la cama, sin hacer ruido. Se acercó a la pequeña ventana que daba hacia los establos. La noche era tan oscura que apenas veía las siluetas de los edificios. Pero vio algo, un pequeño haz de luz, como un rayo delgado, que se movía cerca del establo del fondo. Y desaparecía. Ladrones. La palabra explotó en su mente, llenándolo de un pánico helado. Los hombres malos de los que hablaban a veces los vaqueros, los que se robaban el ganado, y ahora venían por Relámpago. Se quedó paralizado. El miedo quería que se escondiera debajo de la cama, que cerrara los ojos fuerte y esperara a que todo pasara. Pero entonces pensó en Relámpago, en sus ojos negros y tranquilos, en su pelaje suave. Pensó en don Rodrigo, que confiaba en él para ayudar a cuidarlo. No podía esconderse, tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? Era un niño pequeño, no podía pelear contra hombres grandes. Su mente trabajó a toda velocidad, asustada pero clara. Recordó una vez que un zorro se había metido en el gallinero. Las gallinas habían hecho un escándalo tan grande que todos despertaron y el zorro huyó. Las gallinas. Se puso sus pantalones y su camisa a oscuras, sin zapatos. Abrió la puerta de su casa con una lentitud infinita. El aire frío de la noche le dio en la cara. Afuera todo estaba en silencio otra vez, pero era un silencio falso, lleno de peligro. Agachándose, casi arrastrándose por el suelo, se dirigió no al establo, sino al pequeño gallinero que estaba al lado del corral de las cabras. Estaba a unos 20 pasos de su casa. Desde el establo, Elías maldecía en voz baja. «No se deja, maldito animal, está encabritado». Relámpago retrocedía en su puesto, negándose a que le pusieran la cabezada. Sacudía la cabeza con fuerza. «Dale más del paño, Ramón», siseó Elías, el tranquilizante. «Si le doy mucho, no podrá caminar. Hazlo, que se duerma luego, pero ahora necesitamos sacarlo de aquí». Juanito llegó al gallinero. Sus manos temblaban tanto que apenas podía manipular el gancho de alambre que cerraba la puerta. Finalmente, lo soltó. Abrió la puerta de rejilla. Dentro las gallinas dormían en sus perchas. «Lo siento, chicas», susurró Juanito. Y luego, con todas sus fuerzas, gritó hacia dentro del gallinero y agitó los brazos. «Fuera, vamos, fuera». El efecto fue instantáneo. Las gallinas despertaron en un escándalo de graznidos, aleteos y plumajes que salían disparados. Cacareaban a todo pulmón, desorientadas, chocando entre ellas y saliendo en estampida por la puerta abierta hacia el patio. El ruido era ensordecedor. Rompió la noche como un cristal. En el establo los 3 hombres se quedaron helados. «¿Qué demonios?», dijo el coyote desde la puerta. «¡Alguien nos descubrió!», gritó Ramón, el pánico en su voz. «¡Cállense y terminen!», rugió Elías, pero era tarde. El escándalo de las gallinas era como una alarma perfecta. De la casa de los vaqueros se encendió una luz. Un perro empezó a ladrar ferozmente, y luego otro. Juanito no esperó a ver más. Con las gallinas corriendo como locas a su alrededor, él echó a correr en la dirección opuesta, hacia la casa grande de don Rodrigo. Sus pies descalzos golpeaban la tierra fría. El miedo y la adrenalina le daban alas. «¡Don Rodrigo!», gritó, pero su voz salió débil, ahogada por el caos. Inspiró hondo, llenando sus pulmones pequeños, y lo soltó con toda la fuerza que tenía. «¡Ladrones!», gritó, su voz aguda cortando la noche. «¡Hay ladrones en el establo!». Corrió hacia la puerta principal de la casa grande y empezó a golpearla con sus puños, sin parar de gritar. «¡Don Rodrigo! ¡Se llevan a Relámpago! ¡Despierte!». En el establo, el caos era total. Relámpago, asustado por los gritos, los ladridos y el pánico de los hombres, se puso frenético. Piafaba y se encabritaba, golpeando las paredes de madera con sus cascos. «¡Sácalo ya!», ordenó Elías, desesperado, intentando agarrar la cuerda que sujetaba al caballo. Pero ya no había tiempo. La luz de la casa grande se encendió. Luego, la puerta se abrió de golpe. Don Rodrigo apareció en el marco de la puerta. No llevaba camisa, solo unos pantalones. En su mano derecha brillaba, larga y afilada, el machete que siempre colgaba junto a su cama.
Su rostro, iluminado por la luz que salía desde atrás, era una máscara de furia fría. Sus ojos barrieron el patio, pasaron por las gallinas que corrían, por la figura pequeña y descalza de Juanito golpeando su puerta, y se clavaron en el establo del fondo, donde se veía el movimiento de sombras y el resplandor de una linterna. Un rugido salió de su garganta, un sonido que no parecía humano. ¡Al establo!, bramó, y su voz retumbó en todo el rancho. De las otras casas, los vaqueros salían como avispas, algunos en calzoncillos, otros con pantalones puestos a medias. Todos llevaban algo en la mano, machetes, palos, una herramienta. Juanito, al ver a don Rodrigo, corrió hacia él. «Señor, son 3. Están adentro con Relámpago». Don Rodrigo lo miró por una fracción de segundo. En sus ojos no había miedo, solo una determinación feroz. Puso una mano grande en el hombro del niño, un gesto rápido pero firme. «Quédate aquí, no te acerques». Luego, con el machete en alto, don Rodrigo Mendoza corrió hacia su establo, seguido por sus vaqueros, mientras los ladrones, atrapados dentro con un caballo enloquecido, se daban cuenta de que su plan perfecto se había convertido en una pesadilla. El establo era un infierno de sombras, gritos y el sonido frenético de los cascos contra la madera. Don Rodrigo llegó a la puerta principal, la que tenía el candado. Sin detenerse, levantó su machete y con un golpe seco, partió la argolla de hierro que lo sujetaba. La puerta se abrió de par en par. Dentro, la linterna de Elías rodó por el suelo, su haz de luz girando locamente e iluminando flashes de la escena. Las patas traseras de Relámpago levantándose, la figura de Ramón aplastada contra la pared, la cara desencajada de Elías. «Salgan de mi propiedad», rugió don Rodrigo plantándose en el umbral. Los vaqueros llegaron detrás de él, formando una media luna amenazante. Tomás llevaba un palo pesado, otro empuñaba una horqueta. Elías, recuperándose del pánico, tomó una decisión rápida y desesperada. Agarró la cuerda que aún colgaba del cuello de Relámpago. «¡Atrás!», gritó, tirando del animal hacia la puerta. «O el caballo se lastima». Relámpago, cegado por el miedo y la confusión, se dejó guiar por la tensión en la cuerda. Dio un paso tambaleante hacia adelante, directamente hacia don Rodrigo. «¡No!», gritó Juanito desde donde se había quedado, a unos metros de distancia, escondido tras el ángulo de la herrería. Ver a Relámpago en manos de ese hombre lo llenó de una rabia feroz que venció al miedo. Don Rodrigo no retrocedió. Con los ojos fríos como el acero, evaluó la situación. Si atacaba, Elías podía herir al caballo. Si se hacía a un lado, lo perdería. «Suéltenlo y se van caminando», dijo don Rodrigo, su voz un peligroso susurro. «¡Ja!», escupió Elías, arrastrando a Relámpago hacia la puerta lateral por donde habían entrado. Ramón y el coyote, viendo una salida, corrieron detrás de él, esquivando a los vaqueros. En un instante, salieron por la puerta pequeña, arrastrando al caballo que resoplaba y trataba de resistirse. Elías tiró con todas sus fuerzas. Relámpago, desequilibrado, salió tropezando al patio. Los vaqueros corrieron tras ellos, pero la oscuridad y el cuerpo grande del caballo los entorpecía. Juanito vio todo. Vio cómo Elías llevaba a su amigo hacia la oscuridad, hacia el camión que debía estar esperando en el camino. Su mente, antes llena de pánico, se volvió fría y clara. No podían dejarlo ir. Miró a su alrededor. Junto a la pared de la herrería había una cubeta de metal, vieja y abollada, que usaban para lavar herramientas. Estaba llena de agua sucia y óxido. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ella. La cubeta era pesada, pero la ira le dio fuerzas. La levantó con ambos brazos. Elías ya estaba en el patio abierto, a punto de girar hacia el camino. Relámpago se plantaba, negándose a avanzar más. «¡Vamos, maldito animal!», le gritó Elías, tirando de la cuerda. Juanito corrió unos pasos, se detuvo, y con un grito que salió de lo más profundo de su ser, lanzó la cubeta con todas sus fuerzas. No la lanzó hacia los hombres. La lanzó alto, hacia el espacio vacío justo delante de las patas de Relámpago. La cubeta de metal giró en el aire y cayó con un estruendo ensordecedor contra las piedras del patio. ¡Crash, clang, clang! El ruido fue brutal, metálico, repentino. Un sonido que ninguna criatura del campo espera en medio de la noche. Relámpago, ya al límite de su nerviosismo, se asustó como nunca. Alzó los brazos delanteros en el aire, relinchó con un sonido agudo de terror, y se liberó de la cuerda que Elías sostenía con tanta fuerza. El hombre cayó de espaldas por el tirón.
El caballo, libre, giró sobre sus patas, sus ojos mostraban el blanco del pánico, pero en lugar de huir hacia el camino, hacia la trampa, giró instintivamente hacia donde sentía seguridad, hacia el establo, hacia los sonidos y olores conocidos. «¡Córtenle el paso!», gritó don Rodrigo, pero no era necesario. Relámpago galopó los pocos metros de vuelta al establo, esquivando a los vaqueros atónitos, y se metió de golpe por la puerta abierta, desapareciendo en la oscuridad de su puesto. Elías, en el suelo, vio escapar su fortuna. La furia lo inundó, se levantó y en lugar de huir, sacó un cuchillo largo que llevaba en la cintura. «Todo es por su culpa», gritó, y su mirada no estaba puesta en don Rodrigo, sino en la figura pequeña de Juanito, que se había quedado congelada después de lanzar la cubeta. Elías se lanzó hacia el niño, pero no llegó. Don Rodrigo se interpuso en su camino, no con el machete, con el cuerpo. Agarró el brazo que sostenía el cuchillo con una mano de hierro, y con la otra le dio un puñetazo directo en la cara. El sonido fue seco, como un hueso que se quiebra. Elías cayó al suelo otra vez, esta vez sin moverse. Ramón y el coyote, al ver a su líder derribado y a los vaqueros cerrándoles el cerco, optaron por lo único que les quedaba: huir. Echaron a correr en direcciones opuestas, desapareciendo en la oscuridad más allá del patio. «Tráiganlos», ordenó Tomás, y un grupo de vaqueros salió corriendo tras ellos. Don Rodrigo no los siguió, dejó caer el machete que aún sostenía y se arrodilló junto a Elías, revisando que estuviera inconsciente pero respirando. Luego, se levantó y su mirada buscó a Juanito. El niño estaba temblando, todo su cuerpo vibraba como una hoja, la adrenalina se estaba yendo, dejando atrás el frío y el miedo retroactivo. Don Rodrigo caminó hacia él, sus pasos sonaban fuertes en la tierra. Se detuvo frente a él. Juanito alzó la vista, esperando un regaño por no haber obedecido, por haberse acercado al peligro. Pero don Rodrigo no dijo nada, extendió su mano grande y la puso sobre la cabeza de Juanito. La dejó allí un momento, un gesto pesado y cálido. Luego, la bajó hasta su hombro, apretándolo con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó, y su voz era áspera, pero no de enojo. Juanito asintió, incapaz de hablar, tragó saliva. «El relámpago está a salvo», dijo don Rodrigo, «gracias a ti». En ese momento María llegó corriendo, envuelta en un rebozo, su rostro pálido de terror. «Juanito, Dios mío», lo abrazó, revisándolo de arriba abajo. «¿Estás herido?». «No, mamá, estoy bien». Los vaqueros que habían perseguido a Ramón y el coyote regresaron, jadeando. «El gordo, el que llaman coyote, lo agarramos cerca del río», dijo uno. El otro, Ramón, logró escapar hacia el monte. Es muy oscuro para seguirlo. Don Rodrigo asintió. Miró al hombre inconsciente a sus pies, al otro que era sujetado por dos vaqueros, y luego a su rancho, iluminado ahora por las lámparas de queroseno que todos habían traído. «A estos dos, átenlos bien. En la bodega, mañana los lleva la policía de Guadalajara». Su voz era de una fatiga profunda, pero también de una autoridad inquebrantable. El otro: «Ya no importa, sin líder y sin caballo, no volverá». Los vaqueros obedecieron. Entre varios cargaron a Elías y a el coyote hacia la bodega de herramientas. La noche empezaba a calmarse. Los perros aún ladraban de vez en cuando. Las gallinas, una a una, regresaban al gallinero, cacareando lastimeras. Don Rodrigo miró a Juanito, que seguía abrazado a su madre. «Ven», le dijo. Caminó hacia el establo. Juanito, después de una mirada de permiso de su mamá, lo siguió. María fue detrás. Dentro del establo, Relámpago estaba de pie, temblando. Su pelaje brillaba con sudor. Su respiración era agitada, pero al ver a don Rodrigo y a Juanito, emitió un sonido bajo, un relincho suave y quejumbroso. Don Rodrigo se acercó lentamente. Habló al caballo con la voz grave y calmada que Juanito había aprendido a reconocer. «Tranquilo, ya pasó. Ya estás a salvo». Puso su mano en el cuello del animal, acariciándolo. Relámpago hundió la cabeza en el pecho del hombre, buscando consuelo. Juanito se acercó también, extendió su mano y la puso al lado de la de don Rodrigo, sobre el pelaje húmedo y cálido. «Lo siento, Relámpago», susurró. «Fue muy feo». El caballo pareció reconocer su voz. Dejó de temblar un poco. Los tres permanecieron así un momento, en el silencio quebrado del establo, unidos por el miedo compartido y el alivio de haberlo superado. Fuera, la noche aún era oscura, pero la peor parte había terminado. El peligro se había ido, dejando atrás un rancho despierto, herido, pero intacto.
El amanecer llegó lentamente, lavando el cielo de negro a gris, luego a un color naranja pálido que se fue volviendo dorado. El rancho La Esperanza, después de la noche de gritos y miedo, despertaba adormilado y en calma. Juanito se despertó en su cama. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño malo. Pero luego sintió el cansancio profundo en sus huesos y recordó la cubeta, el ruido, el cuchillo de Elías, la mano de don Rodrigo en su hombro. Se vistió y salió. El patio estaba extrañamente silencioso. Los vaqueros no estaban en la mesa del desayuno. En su lugar, pequeños grupos conversaban en voz baja, mirando de vez en cuando hacia la bodega donde estaban los ladrones y hacia la casa grande. María estaba en la cocina, pero en lugar de preparar comida, miraba por la ventana. «Mamá, ¿qué pasa?» Don Rodrigo mandó decir que nadie empezara el trabajo todavía, que quiere hablar con todos. Poco después, Tomás pasó por la cocina. «María, Juanito, don Rodrigo los espera en el patio». Todos salieron. Toda la gente del rancho estaba ya reunida frente a la casa grande. Los vaqueros, sus esposas, los niños más pequeños. El ambiente era de expectativa y de un cansancio colectivo. La puerta de la casa grande se abrió. Don Rodrigo salió. Se veía cansado. Tenía pequeñas sombras oscuras bajo los ojos y una pequeña cortada en el dorso de su mano derecha, pero caminaba con su misma postura recta. En sus ojos, sin embargo, había algo diferente. Ya no era solo la dureza de piedra de antes, había una claridad, una determinación que era nueva. Todos guardaron silencio. Don Rodrigo miró al grupo. Su mirada pasó por cada persona, lentamente. Luego empezó a hablar. «Anoche», dijo, y su voz, aunque grave, era clara y tranquila. «Algo muy malo intentó pasar en La Esperanza. Hombres con malas intenciones vinieron a robar, a llevarse algo que no era suyo». Hizo una pausa. El aire era tan quieto que se podía oír el cantar de un pájaro en lo alto de un árbol. Pero fallaron. Don Rodrigo alzó un poco la voz. «Fracasaron. Y no fue por la suerte, fue por la valentía». Sus ojos se dirigieron directamente a Juanito, que estaba al lado de su madre, agarrándole la mano. «Un niño», continuó don Rodrigo, «un niño que duerme en una casa pequeña y que no tiene armas, escuchó el peligro, y en lugar de esconderse, en lugar de tener miedo y quedarse quieto, actuó, con astucia, con un corazón más grande que su propio cuerpo». Juanito sintió que todas las miradas se posaban en él. Sintió calor en las mejillas, pero no bajó la cabeza. Miró a don Rodrigo. Él dio la alarma. Él despertó a los perros del rancho sin usar un solo ladrido, usando a las gallinas. Un murmullo de asombro y un par de sonrisas nerviosas recorrieron el grupo. Y cuando los ladrones casi lograban su plan, él no huyó, se quedó, y con un acto de gran coraje, salvó a Relámpago. Don Rodrigo hizo otra pausa, más larga esta vez. Parecía que escogía sus palabras con mucho cuidado. «Hace unas semanas», dijo cambiando el tono, «ese mismo niño me ofreció un trueque, su vaca, su amiga, por tocar mi caballo. Yo pensé que era un gesto de un niño pobre y con sueños, pero no era solo eso, era una lección». Los vaqueros se miraban, confundidos. ¿Una lección? Ese trueque me recordó que hay cosas que el dinero no mide: la lealtad, la bondad, el valor de un corazón puro. Don Rodrigo respiró hondo, y anoche, ese mismo corazón puro defendió lo que es mío como si fuera suyo. Defendió este rancho, defendió nuestra casa. Se bajó del pequeño escalón de la entrada y caminó lentamente hacia donde estaba Juanito. La gente abrió un pasillo para él. Don Rodrigo se detuvo frente al niño. Juanito alzó la vista, sus ojos color avellana encontrándose con los del hombre. Don Rodrigo puso su mano grande, con la cortada, sobre el hombro de Juanito. No era un gesto rápido esta vez, era firme, deliberado. «Juanito Pérez», dijo, y su voz retumbó en el silencio del patio. «Tú salvaste a La Esperanza, no solo a un caballo, salvaste el honor de este lugar, la paz». Apretó suavemente el hombro del niño. «Por eso a partir de hoy, las cosas cambian». Don Rodrigo se volvió ligeramente para incluir a María en su mirada. «Ya no eres solo el hijo de la cocinera, ya no eres solo un ayudante». Miró de nuevo a Juanito directamente a los ojos. «Eres parte de esta familia, de la familia de La Esperanza, mi familia». Un suspiro colectivo, cargado de emoción, salió del grupo. María se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas que comenzaron a caer sin control. Don Rodrigo continuó: «Tu lugar está aquí, siempre. Aprenderás no solo a cuidar caballos, aprenderás todo lo que sé, sobre la tierra, sobre el ganado, sobre cómo hacer que esto», y señaló el rancho con la otra mano, «siga siendo un hogar».
Juanito no podía hablar, sentía un nudo enorme en la garganta y una felicidad tan intensa que le quemaba el pecho. Asintió, una y otra vez, sin poder parar. Don Rodrigo entonces hizo algo que nadie, en muchos, muchos años, había visto. Sonrió. No fue una sonrisa grande, fue pequeña, un poco torpe, como si los músculos de su cara hubieran olvidado cómo hacerlo, pero fue una sonrisa verdadera. Llegó a sus ojos, suavizando cada arruga, cada línea de severidad. «Y tú, María», dijo, volviéndose hacia ella, «tu hijo tiene un corazón de héroe, eso es herencia tuya, este es su hogar, y el tuyo, para siempre». María no pudo contestar, solo lloraba, asintiendo con una mano sobre el corazón. La emoción que había estado contenida en el grupo estalló entonces. Los vaqueros se acercaron. Tomás fue el primero. Le dio una palmada en la espalda a Juanito, con lágrimas en sus propios ojos de viejo. «Lo sabía, chamaco, lo sabía desde el día que ofreciste a tu luna, tenías algo especial». Otros lo felicitaron, le despeinaron el cabello, le dijeron cosas buenas. Las mujeres abrazaron a María. Don Rodrigo observó la escena por un momento. Luego su sonrisa se desvaneció, pero la suavidad en sus ojos se quedó. Hizo una seña a Juanito. «Ven, hay algo que hay que hacer». Juanito, después de un abrazo rápido de su mamá, siguió a don Rodrigo. No fueron hacia la casa, sino hacia los establos. Entraron en el del fondo. Relámpago estaba tranquilo ahora. Comía heno de su red. Al verlos, resopló suavemente. Don Rodrigo tomó una cabezada de cuero suave, no la de trabajo, sino una más fina. «¿Crees que puedes ponerle esto tú solo?», preguntó don Rodrigo. Juanito asintió. Con manos que ya no temblaban, se acercó a Relámpago, le habló en voz baja, le acarició el cuello, y luego, con movimientos seguros que había practicado muchas veces, le puso la cabezada. Relámpago lo dejó hacer, moviendo las orejas con aceptación. «Bien», dijo don Rodrigo, «ahora sácalo». Juanito guió al caballo fuera del establo, hacia el patio donde el sol de la mañana lo bañaba todo con luz dorada. La gente los vio salir y guardó silencio otra vez, observando. Don Rodrigo caminó a su lado, no tomó las riendas, se limitó a caminar junto a ellos. «Ahora llévalo a dar una vuelta», dijo, «solo por el patio, despacio». Juanito guió a Relámpago en un círculo lento. El caballo, enorme y majestuoso al lado del niño delgado, caminaba con docilidad. Era una imagen poderosa, el tesoro más valioso del rancho, guiado con confianza por las manos de quien lo había salvado. Después del paseo, Juanito llevó a Relámpago de vuelta a su puesto. Lo desencilló, lo cepilló y le dio un trozo de zanahoria. Luego, fue al corral de Luna. Su amiga lo esperaba. Juanito abrió la puerta y entró. Se abrazó a su cuello. «¿Viste, Luna? Todo está bien ahora, mejor que bien». Luna lo lamió en la cara, un gesto baboso y cariñoso que hizo reír a Juanito. Desde la cerca, don Rodrigo observaba. Luego, hizo algo inesperado. Entró al corral, se acercó a Luna y puso su mano en su cabeza, igual que había hecho esa noche. «Ella también es parte de esto», dijo, más para sí mismo que para Juanito. «El principio de todo». Esa tarde, la policía de Guadalajara llegó y se llevó a Elías y a El Coyote. El tercer hombre, Ramón, nunca apareció. Probablemente había huido lejos, con miedo. La vida en la esperanza retomó su curso, pero ya nada era igual. Don Rodrigo empezó a tomar las comidas principales en la mesa grande del patio, con todos los vaqueros. A veces invitaba a María y a Juanito a sentarse con él. Al principio era incómodo, pero poco a poco se volvió natural. Juanito seguía con sus tareas, pero ahora también pasaba tiempo en la oficina de don Rodrigo, aprendiendo a leer las cuentas del rancho, los nombres de las tierras, los ciclos de siembra. «La tierra no perdona al ignorante», le decía don Rodrigo, «debes conocerla para que te dé su fruto». Por las tardes, después del trabajo, don Rodrigo empezó a enseñarle a montar, no en Relámpago, que era muy valioso y cuyo entrenamiento era especial, sino en un caballo manso llamado Canela. Desde el suelo, don Rodrigo le daba instrucciones. «Más firme con las piernas, no jales las riendas, guía, el caballo debe sentir tu confianza». Y Juanito aprendía. Caía y se levantaba. Aprendía el ritmo del galope, la paciencia del paso. Una tarde, mientras Juanito montaba a Canela en el potrero, don Rodrigo estaba apoyado en la cerca, observando. Tomás se acercó y se paró a su lado. «El niño tiene buen asiento, patrón». «Sí», dijo don Rodrigo simplemente. «Es curioso», dijo Tomás mirando el horizonte. «Durante años, este rancho se llamaba La Esperanza, pero hasta ahora no sé si realmente la tenía». Don Rodrigo no respondió, solo siguió mirando a Juanito, que reía mientras Canela hacía un pequeño trote.
El sonido de esa risa infantil, llena de felicidad sin reservas, era un sonido que ya no era extraño en el rancho. Finalmente, don Rodrigo habló sin mirar a Tomás. Ahora sí la tiene. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron. Un día, don Rodrigo le dio a Juanito un regalo. Era un par de botas de vaquero, de cuero bueno, no nuevas pero en excelente estado. Eran las botas que había usado su hijo, Joaquín, muchos años atrás. Juanito las tomó con manos reverentes. Para que crezcas en ellas, dijo don Rodrigo, su voz un poco ronca. Y para que sigas los pasos de los buenos hombres que han cuidado este lugar. Juanito se las puso. Le quedaban grandes, pero eso no importaba. Eran un símbolo, una promesa. Esa noche, como casi todas, Juanito hizo su última ronda. Visitó a Luna, que dormía en su corral. Luego fue al establo, donde Relámpago lo recibió con un suave resoplido. Se sentó en su banquito y los observó a ambos, a su vieja amiga y a su nuevo amigo, sintiendo una paz profunda. Sabía que su papá estaría orgulloso, sabía que su mamá era feliz, y sabía que, en la casa grande, don Rodrigo ya no era un hombre solo con un corazón de hielo, sino alguien que, poco a poco, había aprendido a sonreír otra vez. El rancho La Esperanza, escondido entre las montañas de Jalisco, seguía siendo un lugar de trabajo duro y de días largos, pero ahora también era un lugar donde una vaca flaca y un caballo majestuoso compartían el cuidado de un niño valiente, donde el dueño serio había recordado el lenguaje de la familia, donde el trueque imposible de un corazón puro había cambiado todo, recordándoles a todos que las cosas más valiosas no se encuentran en los camiones que llegan, sino que crecen en el suelo del hogar, con raíces de bondad y ramas de valentía, y así, bajo el mismo cielo estrellado que había visto nacer su esperanza, el rancho por fin vivía según su nombre.